yo soy David Sánchez. Hola, yo soy José Miguel García. Hola, soy Roberto Carrancio. Hola, yo soy Juan Fran Mengual. Hola, yo soy Jorge Llana. Y esto es el Internet de las Motos. Muy buenas amigos del Internet de las Motos y bienvenidos a este séptimo programa de la séptima temporada, hoy número redondo. Hace mucho que no me Hoy equivoco. No te equivocas, ¿eh? Joder, que el señor Carrancio no perdona una. Hace mucho que no me equivoco, efectivamente. Y nada, estamos una vez más aquí para un nuevo programita que además hoy estamos muy ilusionados porque hace mucho que habíamos hablado de esto, hace mucho que estábamos intentando conseguir a alguien o alguienes para hablar de este tema y bueno, ahora explicamos la historia, pero... lo primero vamos a ir presentando a quien tenemos por aquí. En primer lugar, allá por los madriles, señor Carrancio, que ya ha hablado. Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy buenas, aquí a los mandos del directo y listo para un tema que no domino. Pues estamos algunos. Pero haremos preguntas incómodas. O no. O preguntas en general. También por ahí en los interneses, el señor Juanfran. Muy buenas, Juanfran, ¿cómo va eso? Muy buenas muchachada y un saludo para todos desde Alicante. Aquí estamos, como Roberto, para aprender un poquito esta tarde, que nos va a encantar el programa de hoy. Sí. Luego tenemos también al señor Josemi, que ha parado un momento, estaba corriendo, le hemos pillado corriendo y ha parado un momento, se ha sentado y ahora sale corriendo otra vez. Muy buenas, señor Josemi, ¿cómo va eso? Viva San Fermín. Muy buenas, viva San Fermín. No es por nada, pero si os estáis fijando, el programa 7, temporada 7, es un homenaje a San Fermín, con lo cual este programa vamos a hacerlo de San Fermín. Bien, vale, bien. Ya estábamos vestidos. Venga. Que solo tuyo. Vale. Tú sí. Que solo me habéis jodido a mí las vacaciones. Vale, ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Pero 7 del 7 tocaba especial San Fermín, pero como no es un especial San Fermín, hablaremos de otras cosas. Venga, vale. Eso vamos a decir, que ahí estamos grabando en pleno San Fermín. Eso es. Entonces Josemi ha dejado sus obligaciones. Lo que es el San Fermín, la longaniza, las chistorras, calimocho, chistorra calimocho, grabar un programa, chistorra calimocho toros, chistorra calimocho toros. Eso es. Pero bueno, mira cómo está así. Y por último... El cabrón del gato que está tirando cosas. Ah, vale. Ya nos han desmonetizado el vídeo. Eso. Bueno, si no por eso. No, exacto. Si fuese por eso... Y nos falta por presentar aquí a otro que también ha hablado ya, al señor Jorge Llana, que hoy está aquí en los estudios centrales del Internet de las Motos. Muy buenas, señor Jorge Llana. Muy buenas tardes, efectivamente, en los estudios centrales. Centrales, efectivamente. Aquí en casa de David. Exacto. Y nada, estos somos los habituales, pero hoy tenemos dos invitados, ni más ni menos, porque hoy vamos a hablar de un tema muy divertido y muy gracioso y muy guay, y además uno de los precursores de ese tema es el primero de los invitados, que es, pínchale ahí, Carrancio, que es el señor Alex Lupo. Muy buenas, señor Alex Lupo, ¿cómo está usted? Perfecto. Lo hemos hecho. Perfecto. Venga, bien. Esto no estaba ensayado. Esto no estaba ensayado. Vale, para los que no lo estéis viendo es que en YouTube íbamos a hacer la presentación sacando las cámaras primero del primer invitado y lo hemos hecho al revés. Pero bueno. Pero no habíamos quedado quién iba a ser el primero y quién iba a ser el segundo. Y a tomar por culo. Pínchalo la veira. Pues ha salido el primero que tenía que salir. Pero bueno, a lo que íbamos, señor Lupo. Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy buenas, un poco afónico, pero creo que vale. daremos el callo aquí. Exacto. Bueno, hay que explicar eso, que el señor Lupo no es que haya venido esté en el infierno directamente ardiendo, sino que está un poco afónico. Señor, no sé qué cargo te autodas en el podcast de válvula de escape. ¿Cuál es tu cargo?
caudillo, dictador. El caudillo del podcast. No hay nadie más. Válvula de escape. Y como digo, pues hace unas semanas ya hablamos de este tema que en su día habíamos intentado empezarlo. Hace meses. Sí, ya no me dejaron uno. Ahora llega, espera. No, Alex se ha dejado a uno, pero bueno. Alex se ha dejado a uno. Pues me he dejado a mi señora que está aquí en el salón viendo sus crímenes imperfectos, pero ella es ministra. Y luego tengo a mi amigo Lupo Alberto, que es ministro de Relaciones Asiáticas. Vale. Ahora sí. Vale. Y más cosas que están por venir, que no voy a contar. Del podcast Válvula de Escape, señores. es. Válvula de Escape en sus mejores receptores. Cuidado que a veces se le va la pinza y hablan de coches. Eso hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Aviso a navegantes. Exacto. De hecho, hoy nos ha querido colar. Bueno, luego hablamos de más cosas que nos quería colar. Luego hablamos. Sí. Bueno, lo dicho, el señor Lupo, uno de los ideadores del tema de hoy, y también uno de los expertos, y el otro experto en el tema también, sobre todo de videojuegos, pone así cara de... es el señor David Santos, Sax, para todos los que lo conocen. Señor Sax, muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí, charlando con vosotros. Al señor Lupo estoy seguro de que la mayor parte de los que están escuchándonos lo conocen, pero a ti seguro que no. Entonces, esto no te lo he dicho antes, pero te lo digo, te lo pido ahora. Preséntate así, en unas líneas. Así. Danos unos. ¿Quién es Sax? Pues el Tito Sax es un fan de los 16 bits y del tubo catódico. Y estoy en varias asociaciones retro, estoy en Retroparla, estoy en el Templo del Arcade y pues me gusta bastante el tema retro y joder, pues si se hablan de videojuegos pues me apetece participar. ¿Tienes un canal de YouTube? Cuéntanos qué canal de YouTube tienes. Sí, los Pastos de Sax y pues de cacharreo con consolas, con máquinas arcade. Ajá. Para ayudar un poquito así a la gente y para compartir conocimiento. Yo soy muy seguero, entonces yo creo que se va a notar también. Al que hable mal de Sega le voy a atizar. Vale. Y algunos comentarios extra, pues a favor también habrá. Sí. Un pionero de la ¿cómo se llama? De la que se convertía con televisión, perdón, de la Game Gear. O sea, aquí tienes un fiel seguidor de la Game Gear. Vale, no lo hemos dicho, pero bien. los que están escuchando el podcast ya saben de qué va esto y los que estáis viendo el vídeo en YouTube también. Vamos a hablar de videojuegos de motos y sobre todo de videojuegos que ya tienen añitos, que es un poco la especialidad, que tienen solera. Que es un poco Solera, defínelo, porque yo leía la revista Micromanía y resulta que ahora, después de 30 años, sigue saliendo la revista Micromanía. Yo no es por nada, pero si estáis tardando ya en comprar la jodida revista por 12 euros, o sea, estáis tardando en comprarla. Micromanía, la revista de cabecera de todos los niños de mi edad, 50 años. Yo los que soy... No. Pero vamos, es que esto, lo de los videojuegos y arcades, el que no lo haya sufrido, lo siento David por ti, cuando me dijiste que solo habías jugado a la bicicleta de la pelota, te reconozco que me diste un pequeño dolor aquí en el corazón. Yo contaba contigo, con tu experiencia en los antros oscuros, esa bajar a las escaleras mientras la gente fumaba, por decir algo lo de fumar, porque lo otro venía luego, en sitios en los que no había ventilación, había matones que te... Espero que estés hablando de salas de juegos o algo así. No te lo paso, me dejas y te lo paso. Un pico. Qué infancia más triste. Madre mía. De Roberto no hablo. Roberto no hablo porque como es un niño... eso fue el otro día, además. Claro. El otro día. Exacto. Eso fue ayer. Vale, entonces, si os parece, empezamos por una breve explicación, reseña. Me vais diciendo, yo tiro aquí cosas y me vais diciendo que nos puede hacer Sax, que además se lo ha currado, de la historia un poco de los videojuegos, de un poco así de lo básico. Y luego lo que haremos será, tenemos una lista por aquí de videojuegos de esta gente que ha currado un montón. Aquí, menos Carrencio y yo, estos se han currado todo. Bueno, la IA de Juanfran ha currado bastante también. Pero él lo ha hecho, cosa que otros no hemos hecho. Entonces, aquí hay alguien a los mandos del audio, alguien a los mandos del streaming y los que han currado en lo otro. Exacto, eso es. Así estamos. Entonces, eso, Saxete, si quieres empieza contándonos tú un poco de historia de los videojuegos y vamos comentando y luego pues vamos hablando de juegos. Venga, pues al final, juegos electrónicos, antes de que hubiera videojuegos había juegos electrónicos y ya empezamos en los años 50, ¿no? Juegos de ajedrez, de damas, tres en raya, deportes, ¿no? Se podría decir que el ajedrez es un deporte. Y luego ya empezamos, ya cuando ya se empieza a ver las cosas dentro de una pantalla,
¿vale? Lo que es videojuego puro y duro, ahí nos vamos a 1958. Paspas, si me pones el Tennis for Two, que se veía en la pantalla de un osciloscopio. Hostia. Y al final, oye, pues tenía su puntito. Una representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Esa es la definición. Al final, es un juego de deportes. Como decimos, los deportes fueron los que empezaron todo. Y así como chascarrillo, pues esto lo desarrolló un ingeniero norteamericano que había participado en el proyecto Manhattan. O sea que, casi nada. Al final es una partida de tenis. Tienes, para lo que no lo estéis viendo, pues se ve la pista de tenis desde el lateral y la pelota va pasando de un lado a otro con un mando. Al final tenía un mando con una rueda y un botón. Y en el medio vemos la red, que es un poco una línea en vertical, ¿no? Que es la separación y que hace como de obstáculo también, ¿no? Sí, la verdad. Y por ejemplo, en el último Retroparla aquí en Madrid tuvimos una reproducción y se podía ver y jugar. Ostras. La verdad es que está muy chulo con el osciloscopio. Está muy chulo. Y este fue el origen de los videojuegos. Al final, deportes. Típicos videojuegos, ¿no? Hablamos del comienzo de los videojuegos. ¿Quién no se acuerda del Pong de Atari? Que era una máquina. Al final, que tú echabas la moneda y jugaba uno contra el otro. Esta vez la pista se veía desde arriba. No se veía desde el lateral, se veía desde arriba. Un juego muy simple, pero pues un juego que llenaba las máquinas de monedas y que popularizó los videojuegos, aunque no fue el primero que estuvo en los bares. Sí, es el típico que tiene las dos barritas, ¿no? Una en cada lado que va subiendo y bajando y se va como la bola de un lado al otro. Y que fue para muchos de los que peinamos canas, pudo ser el primer videojuego que manejaron, que se conectaban a las teles y que tenías el tenis, el fútbol, juegos sencillitos y ya pase de los 40 probablemente haya jugado alguno de estos. Y para recordarlos, os vendían, para que pusierais en vuestra tele, unos especies de, vamos a decir, no metacrilatos, porque eran estas, ahora no me sale el color, era una especie de papel o algo así. Unas papeles transparentes en las que tú podías poner el fondo y podías jugar al hockey, podías jugar al fútbol, que era simplemente que te ponían en el borde de alrededor y cambiaban un poquito los iconos. Era como themes, como lo pegabas, pero es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, perdón. Es que lo pegabas en la tele, tú te imaginabas que estabas jugando. Los overlays que llaman, sí. Eso, como overlays, sí. Qué bueno. ¿Puede ser que este tipo de juegos estuvieran en los primeros móviles? Como estaba el Snake en Nokia. Me suena. El problema de esto es que necesitas un mando analógico, algo con un potenciómetro que puedas mover arriba, abajo o dar vueltas. Y en los primeros móviles con teclas no hubiera sido tan jugable. Este es de los primeros juegos que se programan normalmente. Yo cuando di clases de Arduino a mi hijo, con unos potenciómetros y los Arduinos, pues lo programábamos, lo enchufábamos y volaba mucho. Es muy fácil. Y luego estos juegos han ido evolucionando. No sé si os acordáis, por ejemplo, un juego de Neo Geo que se llama Windjammers, que son juegas, en vez de pasarte una bola, pues te pasas el frisbee y juegas uno contra otro que tienes que meter en la portería del final. Al final es un Pong. Es un Pong evolucionado. O sea que al final hay más Pong de lo que parece. Yo juego le tengo mucho cariño porque efectivamente fue el primer juego que yo recuerdo. Que tendría yo cuando todavía no había nacido Josemi. Josemi sí, lo que nos decía Roberto. No. Josemi yo creo que sí había nacido, ¿no? No, porque si tiene 50... y ya jugaba con 8 años, 10 años. Bueno, igual tenía 2 años, 3 años. Es que yo peino más canas que él. Ya. El Arkanoid era lo mismo, solo que era, era arriba. Vertical, iba rompiendo bloques y la barrita iba por abajo corriendo. Efectivamente. En vez de ser en horizontal. Eran ladrillitos, tenías que ir rompiendo ladrillitos. Sí. Ajá. Vale, pero vamos a lo nuestro, vamos a carreras y motos. Pero vamos a hacer una parada antes en el primer juego de carreras, que fue en el 74, que es el Grand Track 10. Al final se veía desde arriba un circuito, tenías una máquina con volantes y acelerador y ibas con unos coches recorriendo el circuito. Según estabas más tiempo acelerando y no te chocabas, el coche iba más rápido, entonces era más difícil de manejar, pero bueno, tenías la velocidad que te interesa para ganar y podías competir contra otro jugador. Píxeles como puños, pero estos juegos a mí me encantan. O sea, Perdona,
¿De este puede ser que tenga el volante de hierro y hubiera la posibilidad de que hubiera hasta 3 volantes? ¿O eso es más adelante? Sí. Esto luego fue evolucionando. De esta llegué a ver yo una máquina, me acuerdo, en los bajos de una sala en Gran Vía, aquí en Madrid, que tenía 4, uno en cada lado. Y luego este juego fue evolucionando y ya tenemos lo que fue el sprint. ¿Vale? Pasó al llamarse Sprint, que era prácticamente igual, y luego el Super Sprint, que ya eran Fórmulas 1, más bonitos, en colores, que había una máquina con 3 volantes, que sonarán a muchos, y otra de 2. Será esa. Es que me recuerdo el volante de hierro, porque no era ni de goma, era como de hierro. Porque Sí, como además jugabas a darle volantazos para los lados, como metieras ahí el dedo te hacía daño. Luego evolucionó uno que tenía hasta saltos, era como 4x4, que era del mismo el Super Off-Road. Luego ya salió exacto ese que que es muy bueno, que tenías nitros. Sí, eso, es que le dabas al nitro un botón y para saltabas. soltar nitros y era el Super Off-Road, pero todos beben de este juego. Lo malo de los juegos de 3 es que el del medio no podía fumar porque no tenía cenicero, cosa que Nunca me imaginaría que eso pudiese ser eso era así, el de medio no fumaba porque no tenía cenicero. No tenía dónde dejar el cigarro. Y estaba puesta la plaquita ahí en los costados. ¿Qué tiempos? Qué tiempos, sí. Vale, ¿y pasamos ya a juegos de motos o seguimos con las 4 ruedas? Pues sí, no va a haber más remedio porque además hablamos de Sega. Y Sega. Sega. Muy bien. Pues sacó el motocross. Y en el que pues tenemos esta máquina además tenía manillar para poder ir girando, no tenía asiento. Luego ya cuando vayamos avanzando ya decimos, a ver, en los comentarios la primera máquina con asiento, a ver quién sabe cuál es. Pero bueno, esta no tenía asiento, pero sí tenía manillar. El manillar vibraba cuando te chocabas. Y la verdad es que este fue un maquinón, pues máquina punta. Tener en cuenta que todo esto eran máquinas que no tenían procesador, que se hacía con lógica TTL. O sea, que tiene muchísimo más mérito el mostrar cualquier tipo de lógica en pantalla. Y aquí tienes tu vista, en el que adelantas a otras motos, tienes que seguir la pista y según estás más tiempo aumenta la velocidad, que era algo que les gustaba mucho a los juegos de antes. O sea, tú no tienes ir haciendo el juego más complicado según lo estás haciendo bien. Y a mí me marea un poco. Sí, un poco sí. Estoy viendo el vídeo ahora y marea un poco. Sí, viéndolo en vídeo hasta cansa. Este juego, solo, porque no sé si lo hemos comentado en los anteriores, ¿solo salía en máquina o había consolas también con él? Este sale solo para máquina. No, es muy pronto todavía para hablar de consolas suficientemente potentes como para mover esto. Esto fue del 76 y no, de momento no. De momento no. Hemos hecho los deberes. Estamos hablando del 76 porque a mí me gusta cuando hablamos de los juegos de moto. Mira, ahí se ve el manillar y está la muchacha en cueros. Bueno, está Roberto poniéndonos una foto de la creo que era la página de promoción, no sé, que decía algo así como Win the Race for Profits y es una página de Sega en la que tienen una foto ahí con una persona sentada así sobre la máquina. Muy con el traje de cuero. Con el traje de cuero. Con el traje de cuero, no en cueros. Muy al estilo de Olivia Newton-John de la época. Eso es. Perdona, Saxete, que te hemos contado. Y en el 76, porque para saber qué estaba pasando en el 76, no solo en el mundo de videojuegos, sino en el mundo de las motos, en el 76 ya teníamos a Ángel Nieto con 5 títulos, ¿vale? En este caso en la 50 centímetros cúbicos, en su Bultaco. Ajá. Y fue el último año que en el Mundial se corrió en la isla de Man, que es un circuito significativo. Así que para que vierais en qué punto estábamos en el 76. Sí. Impresionante. Sí. Vale, y seguimos evolucionando con los juegos de motos y ya empieza a haber pues algunos ya más específicos, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Cuando ya empezó, ahora ya no vamos a seguir un orden cronológico como tal, pero sí que es verdad que al final en España tuvimos nuestra edad de oro del software. Y claro, teníamos pilotos españoles corriendo el Mundial, ¿vale? Por ejemplo, y por poner un ejemplo, pues teníamos a Ángel Nieto, como no, y que sacó un juego que fue en el 90, o sea que fue ya bastante tarde, de ópera, que estaba para Spectrum, para Amstrad, para MSX, para Amiga, para PC, y teníamos una perspectiva trasera,
¿vale? Y jugábamos en circuitos reales. A este he jugado yo. ¿Vale? Sí, yo. Ahora que lo veo, he jugado yo. Yo mucho. Lo tenía en el Commodore. A mí un juego de moto tiene que transmitir velocidad y fluidez. Y bueno, el juego, pues dentro de lo que cabe, yo creo que cumple. O sea, es un buen juego de motos. Bebe mucho de otros anteriores, que ya hablaremos de ellos, como el Hang-On, que le suena a todo el mundo que haya estado en una sala. No recuerda ningún otro. Es un buen juego y tenía un buen nombre, la verdad. No recuerda otro anterior a este. ¿A cuál? Yo en el Commodore tenía una música súper guay cuando jugaba. El OutRun hizo mucho daño, pero sobre todo las carteras. Pero es que esto es un OutRun, pero en el que era cambiar el sprite de las motos, de los coches por motos. O sea, es que es clavado. Sí, OutRun, Super Hang-On, todos son super escales de Sega que marcaron época. Y este bebé del Hang-On. Pero vamos. Sí. Al final era poner un nombre llamativo, un nombre que te llamara la atención. Este no lo jugó, aunque el juego es muy parecido, te llamaba la atención. Tenía muchos colores. Por las cabinas, por el tema del colorido, las músicas, sobre todo entrar a estos antros, vamos a decir, llamarles antros, era sobre todo un mare magnum de músicas, de sonidos, de luces, de colores, las cabinas en los costados, era a ver quién podía poner la más sugerente, a ver si es posible con bikinis. Estoy empezando a pensar que Josemi echa mucho de menos eso, porque tienes mucho recuerdo muy en detalle de cosas que, no sé, yo creo que echas de menos ir a los recreativos. Echo de menos ir a los recreativos, echo de menos el dinero que me gasté en los recreativos. Si lo hubiera recuperado, eso ya sería la leche, porque es lo que hay. Pero la verdad que es una infancia que no sé cómo transferirle eso a mi hija, porque es una pena, no es una pena no haberle metido, pero la sensación de que tenías, no voy a decir 100 pesetas porque eran 4 partidas, pero a la primera moneda que podías engancharle de 5 duros en aquella época, era decir, joder, es que puedo echar una partida, pero es que el resto de tiempo te lo estabas mirando. Es decir, no era solamente el hecho de ir a jugar, era el hecho de estar disfrutando de los ruidos, de la compañía de los amigos, de si jugaba un amigo lo que decías, ahora viene el otro, ahora viene el monstruo de no sé qué, ahora viene no sé cuánto. Era una sensación de compartir cosas que se han perdido. O sea, ahora cada uno juega en su casa, online, bien, tienes cascos. No, es otra forma, ¿no? Es distinto. Igual le dices que es nostalgia, pero es, pues sí. No hay nostalgia como las de antes. Oye, una pregunta tengo, David, tú que eres un entendido del tema. ¿Es que hay una cosa que no me cuadra en el año o es que igual había otro juego? Yo recuerdo jugar en el Spectrum. El primer ordenador que entró en mi casa fue un Spectrum en el año 86 y era el 16K. Y me acuerdo que lo subimos a 48K para jugar a este juego porque se colgaba. Y no sé si era este o había otro de moto similar antes, porque si pone que sale en el 90 no me cuadran las fechas, porque en el 90 ya tenía el Commodore y yo recuerdo que lo había subido a 48K para poder jugar a un juego de motos. No sé. Pero claro, no sé si había otro. Igual me meto, pero por ejemplo en el año 87 para el Spectrum ya tenías juegos como el Enduro Racer. No es el mismo tipo de juego. En el Spectrum, si me puedes poner, Roberto, el Enduro Racer, o tendrás el enlace en el YouTube. El Enduro Racer era un videojuego también de visión trasera de moto, aunque completamente distinto por el tema de cómo se veía la carrera, por así decirlo. No era tan visual. Claro, el Spectrum no puedes compararlo ni con el Amstrad ni con las arcades. Sí, era una mierda gráficamente, pero era distraído a nivel de jugabilidad, ¿vale? Sí. Somos pobres. El Spectrum, Jorge lo conoces. El Spectrum era lo primero que había y era lo primero que se llegaba. Y para cuando cuidado que lo que Spectrumero por ahí y luego tienes que andar por la calle. para cuando ya, pero es que a ver, yo reconozco, yo era pobre y hubiera deseado jugar con un Amstrad, pero era el que tenía, porque es el primero que salió y es el primero que me compraron, y para cuando lo pude conseguir no actualizar, sino de cambiar a un formato en el que se viera mejor, ya era el 386, porque ya directamente en Amstrad no lo puse. Hay gente que pasó directamente al Amstrad, con lo cual dije, es que eso es muy, muy feo. Y no, esto es lo que había. Tú y yo esto es lo que había en Spectrum, estos son los gráficos. Esto es un juego de carreras en el que la sensación es muy similar. Ya digo, y este sí que es del año 87, que no sé si lo estamos viendo, te estás acercando más a la edad. Estamos viendo imágenes del Enduro Racer. Enduro Racer se llama, ¿no? Puede ser. Enduro Racer es muy parecido al Pole 500, lo que pasa es que tiene mucho menos color, tiene mucha menos definición. Vale. También os digo, gracias a esto he descubierto que había una arcade de Enduro Racer que me ha gustado porque tenía ya asiento, como decía David, y dije, este no lo jugué yo. Sí, de Sega. Sega sacó el Enduro Racer. En una máquina que además tenías un manillar que podías saltar.
empujarlo hacia abajo para pegar saltos. Anda. Que era, digamos, la novedad, porque pasaba a lo mejor de un hang-on, que era moto de circuito, a motocross y poder pegar saltos. Ajá. Tenía el punto, aunque como juego yo casi veo mejor el hang-on de arcade, pero bueno. Sí, a nivel de arcade. Esto es lo que podíamos, vamos a reconocer ciertas prácticas. Cuando en mis tiempos tenías una cinta de cassette, los buenos, hay algunos que dicen que tenían disco, mentira, esos son los ya privilegiados, los que ya se compraban en Amstrad directamente porque se veían mejor, pero los que teníamos cinta de cassette, tanto en el 48 como sí, gente de bien, me callo. De gente de 48, de 128, usamos esto en disquete, vale, perdón, en casete. En casete. La diferencia es que los casetes, aunque era un coñazo de rebobinarlos, había gente que los alquilaba. No me digas por qué. O sea, no había, era como el VHS. Entonces, por ejemplo, en la calle Roncesvalles había un sitio que te alquilaban juegos y si tenías cierta pericia, podías llegar a piratearlos. Es decir, podías llegar a alquilar un juego por horas, que lo alquilaba, o eran por días, pero tú lo podías alquilar solo un día, te lo copiabas, le devolvías y decías que no me ha gustado. Y luego ese juego lo disfrutabas. ¿Vale? Es una práctica que, vamos a decirlo, pirateo. El Internet de las motos no se hace responsable de las declaraciones. Eso ha prescrito. Eso ha prescrito. Pero este tipo de juegos los podías probar y te los quedabas. Sí. Decirlo así. Solo te costaba el cassette, que no eran baratos, ¿eh? No eran baratos los cassettes. Yo, de hecho... Hay que tener mucha paciencia, tío. Sí. Que tardaban 25 minutos en cargar. Sí, para que luego te dijera lo a ferror y volver a empezar. Sí, sobre todo había que subir un poquito en el ecualizador, había que tener una configuración un poquito más especial, porque como lo ponías en configuración de música era un catástrofe casi lineal, para intentar que cogieran los mismos tonos, porque claro, al final son tonos de audio, que los ceros y unos vienen a ser tonos de audio, simplemente. Sí, claro, 128K son muchos tonos de audio. Claro. Sí. Es lo que había. Yo me acuerdo que ponía el juego a cargar, yo tenía el Amstrad de cassette, y le decía a mi madre: cuando se haya cargado, cuando veas esto, me avisas. Y me iba a la calle a jugar. Y al rato claro, cuando eras pequeño, la noción del tiempo es mucho mayor. Exacto, sí. Ya empezabas a jugar a lo que fuera y ya te habías olvidado que tenías el juego cargando. Y ya te avisaba tu madre que esto ya está tal. Y ya volvías a casa. O sea, que era un Mira, yo resumiendo rápido, mi experiencia también es bastante curiosa. Yo pasé del Spectrum al Commodore. De hecho, pasé al Commodore 128, que tenía 3 procesadores. Tenía el del 64, uno propio de Motorola, y luego el Zilog también 80, el Z80. Pero siempre funcionaba en modo 64 porque no tenía juegos hechos para él. Al final fue tirar el dinero porque habría sido un 64. Pero lo que os quería contar, el tema de copiar videojuegos. En el Spectrum se copiaba... ¿Qué vas a decir? Que no vayamos a la cárcel, ¿eh? No. Yo no los vendía. Yo solo comerciaba. Yo lo que hacía era... Es pauso particular. De hecho, empecé a la informática. Me dedico a la informática por culpa de eso, curiosamente. Resulta que el Spectrum y el Amstrad se copiaban bastante bien con doble pletina. Pero el Commodore no había Dios que nos copiara porque tenía unas protecciones, metían unos errores a posta para que cuando los copiaras en doble pletina no te los pudiera leer. Entonces nosotros desarrollamos una T que ponías 2 grabadores, uno como reproductor y otro como grabador, y cuando cargaba el juego lo reproducía con unos transistores que había metido ahí mi hermano, que era electrónico, y copiábamos sin problemas los juegos. Bueno, ahí ya yo tenía una disquetera de 5 1/4 de solo 180K, creo que eran, sí. Y entonces compraba discos de una cara, de simple densidad o de doble densidad, y luego los grapaba y les daba la vuelta. Y entonces lo que hacía era eso quítalo, edita. Yo lo que hacía era yo tenía una lista. Tenías muchos amigos. Tenía más de 300 juegos de Commodore. Con mucho dinero. Clasificados por temática. Venta por catálogo. Y entonces yo vendía cassette de 30, de 60 o de 90, yo los vendía por casetes, y todos los que cogieran. ¿Qué quieres? ¿De 30, de 60 o 90? Y por cada cassette me daban un disco. O sea, si era de 90, 2 discos, si era de 60, 1. Y entonces Año era la forma de financiar los discos, que eran carísimos. Y así fue como... Pero nunca Año nunca 87, vendí, señores. Año 87. Pero aún avanzamos hasta el año 88, en el que nos encontramos otro videojuego, que era el Aspar GP Master, que ya puestos a hablar de motos, qué menos que hablar de Jorge Martínez Aspar. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Un juego de motos en visión cenital,
en el que en el Amstrad se ve muy bien, tiene unos colorinchis, en el Spectrum era negro-verde. Había, no más. O sea, pero era endiabladamente cabrito el juego para jugarlo. O sea, ese es, perdón, el que estáis poniendo en colorinchis, qué bonito el Amstrad, por Dios, qué bonito. Ahora poner el Spectrum, si tienes lo que hay que tener. Vale, a ver, el juego, como decía Josemi, es una vista cenital. Lo que se va viendo es que el circuito se va moviendo. Digamos que la moto se queda más o menos en el centro, ¿no? Y va girando sobre sí misma, recorriendo el circuito, y el circuito se va moviendo como alrededor de la moto. Era endiabladamente difícil. Antes, ¿esto os da sensación de velocidad? Es un buen juego de motos. Este no era veloz, este era difícil. El trazada. No era la velocidad en sí, sino era la trazada. Lo tenías que saber más o menos lo que venía ahora para calcular dónde posicionarte en la trazada. Ahí aprendías a trazar, prácticamente. Pero desde un punto de vista muy raro, porque tan pronto estás viéndolo desde... Tienes que girar a la derecha como a la izquierda. O sea, no. Pero ese circuito le dabas innumerables vueltas. No me acuerdo cuántas eras. Podías hacerlo en modo test, podías practicarlo. Casi te aprendías el circuito de memoria. No tengo referencia de que esos circuitos fueran reales, creo que no. Pero te aprendías el circuito prácticamente de memoria. Sabías dónde posicionar la moto en cada momento para intentar llegar a la anterior curva, a la siguiente curva. Yo no sé si pagaban derechos, pero porque salía el Jarama y aquí en el menú de selección. Espera que le no doy sé si son 100%, sí. En el menú salían lo que no sé si son fidedignos. Ya. Lo que no sé si pagaban derechos por las marcas que ponen ahí, Móvil 1, Magneti Marelli, cosas de esas. Bueno, no sé eran los años 80, los derechos de propiedad no estaban muy... Pero eso era otra época. Era otra época, ¿no? Eso ya, lo de Jorge ya prescrito, no... Se fumaba con 15 años, no como ahora. Así te salió la voz, ¿no? Es que ese juego era una pasada para los tiempos que era. Era rapidísimo, era para mierda, perdón. Para lo que corría un ordenador de estos que como mucho eran eso, juegos de splits que saltaban, tenían una fluidez que, bueno, era bien. Claro, lo habían, lo que te digo, ahora estáis viendo el Amstrad. Si lo viese en el Spectrum, pierden mucho. Pero la sensación no de velocidad, pero sí de dificultad te la transmitía. El Amstrad en una cacambre, que era Commodore lo mejor. Es un rollito Micro Machines para que no esté viendo el vídeo, que se ve todo desde arriba y que la dificultad se radica en que no ves lo que tienes delante y entonces, como no ves casi pantalla, tienes que reaccionar muy rápido. Y a mí no me transmite sensación de velocidad. Más de estrés, tengo cariño, ¿no? A la par, cosa. Pero a mí como juego de motos no... Sí, es no verdad me convence, no. Es verdad que los que tienen una visión como los que hemos visto antes, de atrás, que ves la moto tumbar y moverse por la carretera, pueden dar mucha más sensación de velocidad que esto. Yo perdona, José, cuando te dije lo de Amstrad, que es una caca, no te ofendas, ¿eh? Es que en aquella época, cuando íbamos a... No, si con el Amstrad métete lo que quieras, y yo no tuve ninguno. Es que había los australianos, digamos, los de Amstrad y los comodorianos. Era como la gente que iba contra Apple. Como los de Apple y Android, ¿no? Como los Mac y los PC. Eso, sí. Y entonces era como que Commodore, como tenía voz polifónica de no sé cuántos sonidos, o sea, tenía una tarjeta de sonido integrada y los gráficos no eran mejores que los Amstrad, pero el sonido era brutal. Y los gráficos sí eran un pelín mejor, pero tampoco había para tanto. Entonces era como siempre estábamos ahí, pues el mío es mejor, pues no, el tuyo es mejor. Y el problema de esto es que nos alejó de los antros de perdición. Claro. Sí. Este juego, no sé si lo hemos dicho ya, es del 88 y era hecho por una empresa española, ¿no? Que además va a salir bastante, yo creo, en los juegos que hablamos hoy. Estaba hecho por Dynamic Software. Sí, los del PC Fútbol. Exacto. Y yo creo que hicieron más juegos de estos. Hubo ahí muchos años en los que estuvieron ahí haciendo jueguitos. Sí. Vale. ¿Alguna cosa más que queráis destacar de este juego? Es verdad que es un poco eso, vista diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Hay otro que a mí el nombre me mola mogollón, no sé quién se lo puso, que es el siguiente en la lista de Josemi, creo, que es el Radical Bikers. No, pero ese es más de arcade, ese lo dejaba para más adelante, porque ese es de los años 98. Luego, Roberto, por favor, quiero que me prepares la foto que subí al
al grupo nuestro privado, donde te dije, ya sé por qué compré la moto que compré. Porque es que las comparativas son, vamos, es que... Me lo pones difícil, como si no hubieseis mandado mensajes. Pues en el grupo una semana y tiene más mensajes que otros. Es una foto de una moto y pone Daelim, te lo va a poner fácil. Vale, entonces, ¿con qué seguimos? ¿Qué juego no, ahora Alex tiene unos cuantos de esta época, me parece. Alex, dale por ahí a ver qué tienes. ¿Hemos pillado ahí con el pie torcido? No. Pues yo el juego que os quería traer, que es el que más representa la época de los videojuegos y las motos, es el Hein-On y luego el Super Hein-On, que son los que más me gustan, si lo quieres pinchar para que la vea la gente. Y os voy contando, ya no ciñéndome en el guión, sino ciñéndome en sensaciones mías de cuando era chiquillo. De hecho, a mí este juego me pilló, creo que tenía 10 años, más o menos. Pilla en el típico bar de barrio, que mi hermana celebraba, no me acuerdo si a su cumpleaños, y cuando lo veo digo, una máquina con un manillar de moto. Y yo flipaba, a mí decía, hostia, esto tengo que jugar yo. Para la gente que nos escuche, la moto la ves desde la parte de atrás. Es el típico juego en el que vas con un contrarreloj y vas quemando tiempo, y cuando pasas por un checkpoint vas renovando tiempo. Este juego tenía el manillar, tenía acelerador y frenabas con la maneta de freno derecha. Joder, era moto. Este me acuerdo yo. Moto. De hecho, para aquellos que nos gustaba mucho, y era un punto curioso, vosotros veis esto y veis la moto ahora mismo funcionando. Tú en ese momento, si tocabas el manillar de la moto a izquierdas y derecha, se borraba la pantalla y salían las letras dando vueltas. Es decir, como tocases el manillar para intentar tocarlo, te quitaba la perspectiva y no veías lo que estabas viendo. Es decir, no podías ser niño, sentarte y decir, mira, me estoy imaginando que estoy jugando, ¿no? Porque en cuanto tocabas el manillar o el freno, salían las letras con el título del juego funcionando. ¿Eso era para evitar que te subieses sin pagar o para evitar hacerlo más real? Supongo yo para incitarte a que eches una partida o más de una partida. El juego en sí era visualmente muy bonito. Era un juego con la inspiración, además era de Sega, y Sega fue el creador del Outrun, y la verdad pues que era un auténtico puntazo. Dice yo, que soy de hacer guión, sí. Dice por aquí, no, iba a intentar ayudarte porque te estoy escuchando y me estás dando cosas como la entiendes, que el manillar tenía los colores de Marlboro, algo que es impensable era semi-manillar, sí. Y de hecho, un detalle curioso es que en sucesivas ediciones y cuando salió en consola, se eliminaron los anuncios de Marlboro y de John Player Special por el tema de no incitar al tabaco y al consumo de bebidas alcohólicas y demás. Pero está tan currado que te vienen marcas como Manetti Marelli, te viene también NGK de las bujías, y un montón de marcas reales pues que le daban ese realismo. Por cosas que he sacado en internet para contar así cositas curiosas, el juego se llama Hein-On, que significa agarrarse, y decían que el creador del juego había visto que para él vas agarrado a la moto. En cambio, cuando hizo un viaje a Estados Unidos le dijeron que en una moto no vas agarrado, que más bien te vas colgando a izquierda y a derechas. Pero bueno, el título decía que le gustó y según el autor del juego decía que era el mejor juego que había podido hacer. Como decía, tiene publicidad he visto por aquí, de Bridgestone, de Shell, Garelli, TAG, cigarrillos John Player Special, cigarrillos Forum, y una marca que es Marlboro, que sería una parodia de los cigarrillos de Marlboro. El manillar de la moto, como bien decían por aquí, presenta los colores de Marlboro y sería lo que patrocinaba en su época la Yamaha IZR de 500 durante mediados y finales de los años 80. Yo, esta máquina, más que vi el mueble, la pantalla y el semimanillar, pero según pone en internet, había una con joystick y había otra con un mueble completo con una motocicleta real. Pero sé yo, por lo menos aquí en mi zona, en Madrid, yo nunca llegué a ver ninguna. Y después la primera máquina con una moto completa, en concreto, que es la que hablábamos antes, justo al empezar. Pues era esta. Esta fue la primera máquina con la que podías sentarte en una moto y jugar. El juego, la verdad que en el tema de los simuladores de motos nunca ya se había visto nada parecido, y este fue el que más o menos ya rompió el molde. Yo me acuerdo de jugar en Benidorm. En Benidorm sí que estaba la máquina
completa con la moto. Pero esta máquina me estás diciendo que tuvo un avance, ¿no? Tuvo una segunda parte. Evolución, ¿no? Tuvo el Super Hang-On, es un maquinón. Cuando hablas de juegos de motos retro, Alex, es que es el juego. O sea, es el juego el juego. Vamos, de hecho, yo estoy buscando a ver si, para que tengo una pequeña sala ahí con mi hermano, a ver si cae alguna de estas y tal, y siempre está en la lista. Pues si alguien tiene curiosidad, $3.500 tiene la culpa. O sea, que te puedes comprar una ahora por $3.500. Sí, luego hay que mantenerla. Que las máquinas, ya sabéis, que las máquinas recreativas, los tubos y esto, pues ahora con la edad pues ya empiezan a sufrir. Y es un juegazo. Tenía una música además muy llamativa, pero subió a la excelencia, no sé si lo ibas a comentar ahora, con la versión extendida, digamos, yo lo llamaría segunda versión, que fue el Super Hang-On. En el que... Sí, tenía por aquí apuntado eso. Que era una pasada. Es en el que, recordáis, ya podías elegir música y podías elegir circuito. Ese detalle, elegir música y circuito, es la copia 100% del OutRun, que tú cuando ponías el OutRun, siento que hablemos de coches, seleccionabas la frecuencia de la emisora antes de sentarte a mando del coche. Eso es. Sí, como son de Sega, pues yo no lo considero copia. Digamos, te hago esto en el de coches y me lo llevo al de las motos. Además, la música será una pasada. Que es las músicas de Hiroshi Kawaguchi, que participó en un montón de juegos de Sega, son parte de la historia de la música de los videojuegos. La suavidad del juego, recordéis que hablábamos antes de te lo tienes que creer, te tiene que dar sensación de velocidad. Este juego inauguraba la época de los super scales de Sega, que hacían un pseudo 3D haciendo zoom de los sprites y que permitían esa sensación de velocidad y que no fuese como a trompicones todo el fondo. Es juego top. O sea, esto se lo sigues poniendo ahora a un chaval y lo sigue disfrutando. Sí. Os puedo comentar también que tenía lo del botón turbo, que se empezó a poner muy de moda, tanto el botón turbo como la palanca de doble cambio en lo que eran los coches, aunque sea los coches en los que ya podías variar la velocidad, un poquito con sensación de freno. En este caso nos pusieron el botón de turbo que decía que podías alcanzar hasta velocidades de 324 km por hora en una moto. Sí. Bien, o sea, es la sensación, ¿no? Lo que estamos hablando de que antes a David le gusta más la sensación de velocidad, el que te transmite una visión trasera de moto. Claro. En este caso, se le sumas a la opción de turbo, que aunque ahí reducía mucho los FPS, vamos a decirlo, lo que te hacía es te los echaban todos de golpe a porrón. Pero claro, en esa época también empezaron esto y el Turbo Run, cosas estas en las que ya metías un segundo juego, ya habíamos hecho el circuito, ya no los conocíamos los circuitos, ahora vamos a jugar con las velocidades, con los obstáculos, con etcétera. Había de este estilo, había lo que dices, eran buenos hasta las canciones y las sintonías. Que de hecho ya las tengo hasta en el móvil. El autor de las músicas tiene otras músicas también muy buenas. ¿Puedes meterle, Roberto, música? El Outrun, no. El Hang-On, recordad, es del 85, y el Outrun es del 86. Para que os hagáis una idea de que este fue antes. De hecho, la placa arcade del Outrun está basada en la de Hang-On. Pues mira, yo pensaba que era al revés, siempre había pensado el OutRun como el pionero de toda esta fiebre de... O sea, cronológicamente, entonces es Hang-On, OutRun, Super Hang-On y Turbo OutRun, o me he perdido. Sí, Turbo OutRun ya es del 89. Pero de hecho se ve la diferencia de tecnología, por ejemplo, que en el Hang-On original, lo que estamos viendo ahora es el Super Hang-On, no hay colinas. O sea, no subes y bajas, por ejemplo. Y en el Super Hang-On o en Outrun, pues ya subes y bajas. Tienes montañas, colinas o cambios terrasante. ¿Vale? Porque eso en el Hang-On no estaba. Vamos, este es un juegazo. Yo no hubiera elegido otro. Y además es de Sega. También, es que no podía ser de otro. Perdona que te diga, David. En aquella época no había otro. Te lo dice uno que tuvo la Game Gear, que luego veía la Game Boy que duraba como 20 veces más con sus pilas y en vez de que con la Game Gear que duraba un suspiro, y dices, pero la mía es en color. La mía es en color.
Estoy sin jugar. La mía es en color. Exacto. Estoy esperando a que cargue, No pero... tengo papilas, pero es en color. No tengo pilas, pero la mía es en color. Que tenía televisión. Eso no lo tenía la Game Boy. Yo fui a un colegio de paga y era el tieso de la clase y yo tenía la Game Boy y todos mis amiguitos tenían la Game Gear. Eso sí, todos sin pilas cuando acababa el recreo y yo tenía pilas para mediodía. Ahí en mi plena infancia. En un autobús los dejé flipando cuando me puse a ver, no me acuerdo, venía con mi ex, no sé qué viaje, veníamos en autobús, me puse a ver la tele con la Game Gear, cuando le sacaba la antenita, le ponías el cartucho y le sacaba la antenita, te ponías a ver la tele, en aquella época tenía lo que había, era lo que duraba las pilas, y me ponía a ver la tele. Y se quedó todo el autobús mirándome. Claro, friki desde el principio, vamos a decirlo. Impresionante. Vale. Sabía yo que se podía ver la tele. ¿No? Sí. En la Game Gear había un dispositivo, un cartucho especial, que teníamos un dial para el UHF y poco más, con una antenita telescópica que le sacabas los ojos a la gente que estaba al lado porque era 1,5 metros. Pero vamos, la tele en color y se veía. Y decías, hostia. Lo que pasa es que ahora no verías nada. Sí, son cosas. Y luego estaban las fricadas aquellas que eran un accesorio que adaptabas a la Game Boy o a la Game Gear, que era una lupa para ver más grande la pantalla, unos altavoces con un mini jack para aumentar el volumen, una lámpara para jugar de noche. Tiene un matoste enorme. Lástima tengo que la Game Gear, no sé qué pasó con ella, seguramente en algún traslado se fue esa es una de las máquinas que tendría ahora mismo en mi estantería. David, me estás asustando lo que vas a sacar tú de ahí. Estoy viendo también Mira, tengo aquí un trasto. Hablando de trastos, tú a la Game Boy, tú metías la Game Boy aquí dentro y jugabas como si fuese un arcade. Es que la estaba reparando, que es el Konami Hyperboy. Vale, exacto. O sea, para trastos esto era ya trasto top. Y además tenía esta pantalla. Descríbenoslo para el que está escuchando y no lo está viendo. Pues es una mini arcade en la que le insertas la Game Boy detrás con una lupa y unos mandos y un joystick y 2 botones, que realmente no es nada de electrónica, sino son unas palancas que a su vez pulsan los botones físico de la Game Boy. Eso te iba a decir, porque puerto no me sonaba que tuvieran puerto de comunicación. No. Y de hecho lo que estoy reparando es eso, para que vaya fino. Es todo mecánico y este es el sumum de los trastos inútiles, por así decirlo, entre comillas, que es una mini arcade en la que embutías la Game Boy. Y no era barato. La tengo aquí al lado. Alex, otro que no se ha dejado con. Cuéntanos. A ver. Fíjate que estamos viendo tu sintonizador de televisión. Bueno, sí. Ese era. Oye, con eso yo he conquistado mundos en este tipo. El rey del autobús. En el autobús. Exacto. En lo que fuera en autobús. El rey del autobús. ¿Qué autobús cogemos? El de las 4:15 que viene el friki con la tele. Sí. Había forma. Bueno, Alex, cuéntame, ahora que todavía tienes voz, ¿qué hacemos ahora? ¿A cuál le damos? Pues vamos a avanzar casi 10 años a otra que me gasté muchas monedas y estas eran de 100 pesetas y no de 5 duros. La Manx TT Superbike. Bueno, el juego, lógicamente con el nombre que tiene, pues está pensado en la isla de Man, en la famosa carrera. Este juego era la rebomba porque había salas que podías poner, creo que eran 2 muebles de 4 motos en cada uno y podías tener 8 jugadores jugando en simultáneo. Esta máquina lo que tenían era 2 circuitos, uno que era el sencillito, que era el Lexicoast, que era bastante fácil, se pasaba fácil. Luego estaba el circuito TT, que es el Tourist Trophy, que ese era el Complicated, que era difícil completar. ¿Pero era el circuito real o estaba basado pero no era tan largo como el real? Estaba basado, pero era largo también, bastante largo. Sí. La cosa que era bastante complicado. Lo que tenías era una moto y en vez de descolgar el cuerpo entero, tú ponías las piernas, te apoyabas, el culo lo ponías en la moto y lo único que hacías era tumbarte izquierda de derecha, pero siempre poniendo la planta de los pies en el suelo. Te descolgabas un poquito. De hecho, había gente que ni se descolgaba. Directamente cogía la moto esta que era pequeñita, la tumbaban por un lado, la tumbaban para otro, pero ellos ni se movían. Pero es quitarle un poco la gracia, ¿no? La gracia de esto es que te pones ahí a tumbar tú ahí y te flipas. Depende del tamaño de la pierna, David. Tenía su punto porque no era inclinar solo, giraba con el manillar y la moto se inclinaba. O sea, no era como la del hang-on que era plan, un lado y otro. No, esta ya
pegabas un poquito de giro. Qué chulo. Por culpa de estos arcades y de mi longitud de pierna dejé de jugar a juegos como este, porque estaban pensados para niños. Ya, es Pero cierto. el problema que había era Y quedaba raro. El problema que tenía el mueble de la moto era que tú te podías tumbar, pero la moto no volvía a su posición original. Por lo tanto, tú tienes que tener las piernas abajo para volver a poner la moto en posición vertical. Claro. No sé si me explico. Sí, por eso no te podías flipar mucho. Una cosilla, en estos juegos que no, lo que es muy muy destacable es que tenía pues, los salones recreativos frente a los microordenadores, era que podías jugar entre varios, o sea, podías jugar online o conectados. On physic, Era, más que online, porque estabas, quiero decir, físicamente tenías una conexión que sería Exacto. RS232 por puerto serie seguramente, y podías jugar pues 2, 3, 4, hasta 8 me dijiste, ¿no, Alex? Sí. En este caso. Fibra óptica solía ser, en este caso, el Sega. Sí, eso es una pasada. Yo recuerdo la fibra óptica, muebles de 4. Fibra porque óptica. tengo un Virtua Racing yo de Sega y las dos están enganchadas con fibra óptica. Pues, Es anterior a este. Sí. Yo, el primer PC que vi que se podía jugar multijugador era el F1 GP, que era de coches, y lo conectabas por S232 con un cable que te hacías, además, y eso era una maravilla, poder jugar contra otra persona y echarlo fuera de la carretera, esas cosas que se hacían. ¿Podemos hablar del Doom entonces? Porque este pasó... Vamos, no, solo digo... por juego en línea... Lo que es la característica de multijugador, que en los ordenadores no llegó hasta mucho más tarde, sí. que era lo bueno que tenían las máquinas recreativas, que por ejemplo el Sega Rally y todos estos, pues podías jugar contra otra persona, y eso en un PC pues era difícil porque no había internet, no había red, no había nada de eso. Cierto. Jorge, tú tenías algún juego también pendiente, ¿no? Por ahí. Pues bueno, yo como era muy muy aficionado a MotoGP, de aquella, al campeonato de motociclismo, pues sí que me aficioné bastante. Siempre buscaba, los juegos que más me apasionaron sobre todo fueron los simuladores. De hecho, hoy día sigo jugando básicamente lo único que juego son simuladores, tanto de motos menos, de coches y de aviones incluso, el Flight Simulator típico. Y el primer juego que me enganchó de verdad de motos, porque yo veía que las motos no estaban tan bien conseguidas como los coches, porque como el volante es más fácil de reproducir lo que es el giro, tú girabas un poco el volante, el coche giraba un poco, pero en la moto iba como el hang-on, que era como un poco con 3 niveles, ¿no? Te inclinabas más o te inclinabas a tope, y en un coche tenías un poco más de... Luego ya eso se fue mejorando, obviamente. Entonces el primer juego que yo vi que me quedé flipado, que fue, como bien dice Juanfran, en Benidorm, porque los que éramos así de pueblo del norte, cuando íbamos a Madrid o a una ciudad turística tipo Benidorm, flipábamos. Yo lo primero que hacía el primer día era ir al salón recreativo y ver qué novedades había. Y ahí es donde conocí todos los que estáis hablando, el Sega Rally, el 500 GP de Namco, todos estos los vi ahí en los salones de Benidorm, porque en Asturias no llegaban esos juegos, tardaban muchos más años en llegar, y yo iba ahí a Madrid, a la Gran Vía o por ahí, cada vez que iba, lo primero iba a los recreativos. Y entonces cuando lo vi ese año en finales de los 90 y en Benidorm, aluciné, porque digo, por fin una moto que te puedes subir encima y que encima sientes la sensación de que de verdad pilotas, ¿no? Porque hacías caballitos. Estamos hablando del 500 GP, ¿no? Sí, el 500 GP de Namco. Para mí sí, que era más simulador, sí. Era más simulador. Una pasada. O sea, era ya la primera vez que digo, coime, esto ya no es un juego, esto es un simulador. Y claro, veías los circuitos, todo. Bueno, ahora que lo vi preparando un poco el juego, me llevé una decepción, porque tenía una imagen, un recuerdo de él, claro, que era impresionante. Y ahora cuando lo vi, igual que otros juegos que habló Alex, me quedé, aparte de volver al pasado, porque sí es cierto que me desvinculé un poco con el mundo retro, y ahora que lo empecé a ver, flipé de lo que a mí me gustaban y lo mal que se veían, ¿no? Ya te digo. Pero eso pasa con todo, ¿eh? No se os ocurra ver Galáctica Estrella de Combate. Sí, o Mazinger Z. Tú pones... a ver dónde encuentras ahora con tu Play. Es que el Max TT que comentaba Alex tenía un subwoofer en el escape. Es que le podéis jugar en el Zoo, en el ABC Serrano.
¿vale? Esa máquina, la Max TT, y lo siguen teniendo ahí, y tiene un subwoofer en escape. Tú te pones al lado y lo notas ahí, y es una gozada, junto con tener la moto física, pantalla grande, tu compañero al lado con el que te ríes. No lo puedes disfrutar esto en casa. Está claro. Lo que dice Sax, hablaron con el equipo Honda Castrol de Superbikes y tuvieron que aumentar el número de altavoces para lograr el mismo sonido que una moto de verdad, es decir, de 2. Ostras. Pasaron a 4, es decir, los 2 de la máquina y los 2 del escape. Y luego el Namco GP500 lo tienen en cambio en Madrid en el Templo del Arcade. Soy socio y soy muy buen amigo de ellos. Y es mucho más simulador. La moto es de las que inclina solo para los lados. En cambio, en el Max TT, la primera curva, muy mal lo tienes que hacer para no irte fuera. En el Namco GP500, como no sepas que está jugando a un simulador, la primera curva, por setas. ¿Sabes? Y son muy diferentes. Y son estilos muy diferentes. Y estos de Namco, corrígeme si me equivoco, o sea, también hacían todo, ¿no? El juego, el hardware, la física, o sea, eran 100% autosuficientes, ¿no? Que era una de las cosas buenas, ¿no? Que tenía, o sea, hacían la placa base, lo que es el hardware de la moto, todo eso es lo que había visto de que era una de las ventajas que tenía frente a otros desarrolladores que se centraron más en el software contra otros, digamos, hardware estándar del mercado. Mira, está ahí la foto, que también lo he visto en una asociación en Valencia. Está muy chulo. Esta además es la versión deluxe, que si os fijáis ya no inclina solo para los lados. Sí, eso que estamos viendo un vídeo. Sí, porque hay diferentes versiones del cabinet y esta es la top. Estamos viendo un vídeo en el que está un chico jugando al juego todo preparado con su mono y su casco de Marc Márquez y como dices, pues se mueve tanto, o sea, hace un poco un desplazamiento un poco raro porque desplaza la parte de adelante al lado contrario al que gira, con lo que es un poco raro. Haciendo contravolante todo el rato. Sí, ¿no? Exacto, haciendo contramanillar todo el rato con la rueda muy desplazada hacia afuera, es un poco raro, pero es verdad que tiene que hablar. Y me imagino que está en el césped la mayor parte del tiempo, la primera partida que te echas, porque es mucho más simulador. Pero claro, a lo que comentaba Jorge, Sega también hacía sus máquinas, ¿eh? Ah, sí, normalmente Sega... y Namco también con otros juegos, con los de coches, con el Racer, hacían los muebles y las placas y los juegos. Eran tan grandes y era tanto el negocio en esa época de los juegos que se ocupaban del hardware, del software y lo solían hacer todos ellos, ¿eh? Luego viendo el vídeo, no sé si estamos hablando de un simulador de moto o de tractor, porque es lo que tú dices, o sea, pasa por los sembrados más tiempo que por el asfalto. Bueno, los simuladores. Es que es más simulador. Fue la máquina más cara de la historia, porque no te duraba 20 duros. Vale, para 30 que se segundos. Subía, ¿no? Sí, es que las primeras veces que jugabas ibas recto sí o sí. Sí, o sea, era difícil de narices. Entonces, claro, te sabía poco, echabas 20 duros y te ibas fuera, me cago en la madre. y a empezar otra vez. Salía caro. Era caro. Este tenía pistas distintas y motos distintas. No lo hemos comentado antes, pero yo creo que en la mayoría de los anteriores hasta ahora eran siempre los mismos modelos de moto, ¿no? Sí, esta tenía, tenías únicamente, por lo que vi, 3 circuitos. Tampoco, esto sí que es verdad que yo no lo recuerdo así, o sea, no estoy seguro, pero bueno, lo he buscado. Y tenía el de Suzuka, el de Paul Ricard y el de Jerez. Y luego tenías las 3 motos punteras del mundial, que era la Honda NSR 500, la RGV 500 de Suzuki, de Swans, y la Yamaha ZR 500. Sí, que son los... Por lo que sea, 500 centímetros cúbicos, Jorge, te llaman, ¿no? Porque estás preparando unos cuantos iguales. 180 caballos mínimo, 180, 200 caballos, 4 cilindros en V, eso era una bomba. Pero sabes que los del videojuego no tenían eso, ¿no? Sí, el sonido y todo. Eso tú te lo imaginabas y es que era igual. O sea, de hecho, el comportamiento, tú sabes que las ondas eran fáciles de llevar y tal, las Yamahas eran más finas, pero las ondas eran más explosivas, las Suzukis eran las más difíciles de conducir, que solo la llevaba Swans y nada más. Yo creo que heredaban ese carácter y lo pasaban al juego. No sé si en este, pero desde luego en los siguientes, cada moto tiene su carácter y su sonido, ¿eh? Sí.
Y como 500 era la cilindrada que más le gustaba, el segundo juego escogido por Jorge ha sido él. Bueno, el GP500, que este ya era para PC, vamos, yo lo descubrí con el PC, y lo que tenía era que era como más real, ya no solo lo que es el tema de jugabilidad, que lo que era la física había avanzado muchísimo también, claro, ya habían pasado unos años también, bueno, no mucho más, pero bueno, sí que ya era un poco más avanzado, ya podías escoger más pilotos, más pistas, y ya empezaba a utilizar los gráficos de DirectX de Windows, ya el sonido también estaba muy trabajado, podías ya por internet hacer partidas online. Ajá. Y ya era un juego, digamos, más tipo a los que hay hoy, ¿no? Digamos que Namco pues abrió el camino, pero luego digamos que también en el tema de PCs al menos era muy popular porque era increíble, porque ya podías pues eso, hacerte tus partidas, hacer primero las prácticas, la quality, luego ya corrías, hacías tus liguillas, estaba muy bien, muy bien. Tenía cosas dice por aquí que tenía cosas de física avanzada ya, de gestión del peso, de la suspensión, de los neumáticos, de consumo. Sí, tú podías configurar moto, todo, o sea, lo bueno que tenías es que no era solo coger y jugar, sino que ya podías tú configurar la moto, y según cómo la configuraras, pues se comportaba de una manera u otra. Aquí estoy contento porque ya había nacido, por lo menos. Ya estamos hablando de cosas que he podido ver. Desde el 98, aquí ya por lo menos ya habías nacido. Jorge, tú tienes de tu experiencia en Benidorm, ¿qué tenemos de juegos? Creí que habrás Juanfran, de tu experiencia en Benidorm, cuéntanos. Sí, antes quería comentaros, porque me ha venido ahora a la cabeza y me ha traído muy buenos recuerdos, porque nosotros vivíamos en Alicante, pero nos íbamos a Benidorm con mi padre. Y entonces me acuerdo perfectamente de una gasolinera a la entrada de Benidorm, que primero íbamos allí, lavaba el coche mi padre, y había un cartel enorme, que yo era pequeño y lo recuerdo, que ponía: y con el coche limpito a Festilandia un ratito. Y Festilandia eran los recreativos. Y se ve que cuando lavabas el coche allí te daban una especie de bono o cualquier cosa que le darían a mi padre. Entonces a mí me gustaba ir a Benidorm a lavar el coche porque sabía que después iba a ir a los recreativos de Festilandia. Sí, y entonces un bonito recuerdo, la verdad, que tengo. Yo he seleccionado una serie de juegos que están variados en el tiempo, pero que me han resultado llamativos. El primero de ellos es de Nintendo, que se lanzó en 1984. Uy, espera, que el señor de Sega... Sax ya me está mirando mal. Que se llama Excite Bike, ¿vale? Y la verdad que me gustó el concepto que tenía de juego porque le añadían el típico turbo. Para los que nos están escuchando, es simplemente una vista en horizontal, donde en una moto de motocross tenía que saltar una serie de obstáculos y tú tenías la opción de darle como una especie de turbo para que se impulsara más. Lo que pasa es que, lógicamente, si te pasabas demasiado, pues caía y la moto daba vueltas. La verdad que no sé qué opinión tenéis, pero a mí era de los que más me gustaba en plan sencillo el juego, porque tampoco tenía mucho más. Yo le jugué mucho en Game Boy y la verdad es que me gustaba bastante, era un juegazo. Sí, es otro estilo, ya sí. No vamos a velocidad, sino nos entretiene de otra manera, pero la verdad es que estaba gracioso y estaba muy chulo. A mí me gustaba. Es quizás un poco adictivo, ¿eh? Quizás la moto es un poco la excusa, ¿no? Al final, ese típico juego que hay 27 versiones distintas similares, vaya, te vas pasando obstáculos y vas saltando, vas esquivando cosas y tal, y tienes que ser de los primeros. O sea, es hablando un poco, del 84. Claro. Entonces es un rollo así, eso, arcade, así. Yo este juego me acuerdo que venía en una videoconsola china, copia de Nintendo, de esos que te decía consola con 256 juegos en el cartucho, y salía este. en la NASA. La NASA. Uh-huh. Correcto. Luego otro también que me ha llamado la atención es uno que se llama Motorrace USA, que estaba muy bien porque tenías que ir desde Los Ángeles hasta Nueva York.
y tenías dos opciones, con una vista lateral y otra vista cenital. Entonces se hacía entretenido, lo que pasa que, lógicamente, estamos hablando de 1984 y las gráficas pues eran las que eran, pero también dentro del abanico que tenemos de la época me ha resultado muy llamativo. Es un poco la Ruta 66, pero al revés, ¿no? Pero bueno, desde Los Ángeles en vez de... Sí. Qué curioso. Sí, está muy bien. Luego también había otro que se llamaba el Road the Rust, que también es de 1991, en este caso sí que para la consola Sega, Sega Genesis, exactamente, y para la Mega Drive. Y también tiene yo creo que fue también de los primeros que empezabas a tener esos gráficos, no llegar a ser 3D, pero sí que subías, bajabas, veías las montañas cómo se acercaba y del mismo modo que los anteriores que hemos comentado, pues simplemente seguías el circuito, tú lo veías en la posición de la moto desde atrás y a derecha o a izquierda. Es la versión del Hang-On, pero con ¿cómo se llama este juego de coches que vas dando hostias por ahí matando gente? Armagedón. Es un Hang-On, porque esto lo sacó Electronic Arts después del Hang-On, pero con el que le puedes atizar a los que la gracia está en los personajes. Hang-On con mala hostia, vamos. Exacto. El Hang-On de lunes por la mañana en el atasco, ahí con las barras, con las cadenas, patadas. Alex, ya que hemos hablado de la Game Boy, tú tienes otro por ahí, ¿no? ¿Qué tal tienes la voz? Vamos poco a poco. De Game Boy yo tenía uno que se llamaba el Motocross Maniacs, que la verdad que era un juego bastante sencillito, del año 89, de los primeros que sacó Game Boy en catálogo, era de Konami. Y bueno, conducías una moto hasta llegar a la meta, era muy simple, eran 8 pistas, 3 niveles de dificultad. Y bueno, es simplemente que la moto tenía que vencer una serie de obstáculos. A mí me hacía gracia porque, bueno, podías hacer loopings, giros de 180 grados y demás. Cuando ibas consiguiendo vencer ciertos obstáculos, pues te podían dar objetos para extensión de tiempo, potencia de motos y demás. Podías jugar tú solo, a tu bola, podías jugar contra la máquina y luego había una función que yo nunca probé, que era jugar contra otra Game Boy. Era un juego pues muy sencillito y ya digo, yo creo que fue de los primeros que salieron de motos para la Game Boy, que le eché bastantes horillas. A este yo he jugado en la tablet, que hay una versión para la tablet un poco modernizada, pero la dinámica es la misma y las físicas es la misma. Que vas ahí con la moto que tienes que ir pasando obstáculos y saltando y pasando pantallas. Pero hay una versión seguro para tablet, porque no hace mucho que yo estaba jugando algo así. Mira tú. Hay muchos juegos de esta época que han sido recreados otra vez, pero con los medios actuales para PDAs y para teléfonos móviles. No son juegos sencillos, no tenía mucho más, pero pues eso, tengo buen recuerdo. Sí, este también es ese rollo arcade de ir pasando pantallas, de una visión menos de simulador y menos de velocidad y más de habilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego un apunte que quería haber dicho antes. Sí. Todo el tema de motos con muebles especiales, con juegos con la moto física que se movía izquierda a derecha y si fuese coche, con volantes, cabina y todo. No sé si recordaréis, se podían encontrar fácilmente en unos recreativos que había justamente Gran Vía hacia Callao, como a la mitad de Gran Vía, mano derecha, que tenías que bajar por las escaleras mecánicas. Todo juego que sacaban nuevo de ese estilo, con motos, con coches, con volantes. Había un juego que era buenísimo, que era
de carreras nocturnas con freno de mano. En esos recreativos los encontrabas. No sé si los conoceréis. Los que tenían los coches de choque en la planta de arriba. Esos. Sí, sí. Sí, es que en mi época, en años mozos, así, había como 3 recreativos en Gran Vía. Y cuando Gran Vía tenía cines, tenía bares, tenía recreativos. Y no VIPs. Teníamos 3 salas de máquinas que yo haya conocido. Y una de ellas tenía en la planta de arriba unos coches de choque. Qué chulo. Yo me acuerdo que era eso. Ahí encontrabas todas las máquinas. Bueno, ¿a quién le falta alguno? Espera, Josemi, que estás ahí repartiendo hoy. Espera, que se nota que tenéis que ir a currar. Que estás hoy que reparte pim, pam, pum, pam, pum. Yo estoy ya perdidísimo. Ya no sé qué. No sé dónde estamos. A mí me queda uno, por hablar de él. Venga, dale. El que sé que te ha gustado. Pero ya es un arcade, ¿vale? Eso sí que es arcade puro. Sé que luego salió para Play, pero como, repito, he sido pobre toda mi vida, no me llegó para Play. Era más divertido en el arcade porque, como antes hemos hablado, también tenía un manillar. Pero eso sí que es un manillar muy, vamos a decirlo, muy especial. Porque en los tiempos en los que éramos jóvenes, teníamos 15 y 16 años, buscamos, pues eso, dinerito fácil. Y siempre se nos ocurrió el que podíamos trabajar para la famosa Telepizza. Entonces, claro, ¿qué hicieron nuestros amigos? Nos pusieron una maquinita de repartir pizzas. ¿Cómo se llama el juego que os puede sonar a todos? Radical Bikers. Radical Bikers. Pero esto es una scooter, ¿no, David? Esto no es moto. No. Vamos a ver, aquí le tengo que pegar. Aquí pimpan, ¿eh? En un momento dado. Aprende rápido, David. Estamos definiendo. Se me ha adelantado David ahí. Estamos definiendo un espacio seguro para Josemi. No dejamos a Lupo hablar de coches y vas a venir tú a hablar de scooters. Porque es una scooter repartidora de pizzas. No hay mayor rider y motorcycles que los repartidores de pizza. Ole sus cojones. Andan que nos han jugado la vida. Oye, será por kilómetros. Pero es que esto ya Sofía, que bien equipada iba. Sofía iba de equipada de la leche. Pero es que hablábamos de sensación de velocidad. Que se quite el hang-on y cosas de estas. No. Tú ponte a repartir pizzas como si no hubiera mañana esquivando. Que eso es igual. Te puedes dar con un autobús de frente, con un camión, que pegas un saltico y ya estás. Eso sí. Lo mejor del todo, cuando terminabas y no ganabas, era la patada que la metías a la scooter. Pero bueno, es que estos eran nuestros principios. Decíamos, ¿podemos trabajar en Telepizza? Vamos a practicar si podemos trabajar en Telepizza. Me resulta curioso que con esto. Iba a llegar la pizza. Sí, con esto que hemos hablado muchas veces de la IA y de lo de moda que está ahora, en la descripción que se ha hecho del juego, que no sé muy bien de dónde ha salido, José, se habla del juego que es de una compañía española, Gaelco, de 1998, primeros de no sé qué, y lo último que dice es que debías de competir para entregar pizzas lo más rápido posible superando a un oponente controlado por la IA. Yo dudo mucho que en 1998… Era un ghost, vamos a decirlo, no sé cómo se llaman, te ponen una imagen de un conductor, o que será seguramente partidas grabadas de alguien que haya hecho mejor tiempo que tú, y te lo ponían delante. Entonces tú tenías que perseguirlo, por así decirlo. Entonces, claro, siempre terminas perdiendo, porque así era más, metías otra monedica y otra monedica. Estas ya eran de las de €1. Estas sí que ya eran un poquito, había que definir muy bien hasta dónde gastabas. Tenía si te conocías los mapas, tenía sus trucos, atajos, sus trucos y sus historias, sus saltos, sus beneficios, etcétera. Pero es que el manillar era, tienes la foto del cabinet por ahí, el manillar era fantástico. Yo creo que me enamoré de ese manillar y de forma que me compré mi moto basándome en el cabinet de este juego. Estás reconociendo que tienes moto de como la moto. Pues fíjate que este manillar es bastante menos sofisticado que lo de los juegos. Es posterior, pero es muy poco sofisticado porque este está en el Templo del Arcade aquí en Madrid, que la incorporaron hace relativamente poco, y porque le está jugando yo, le he hecho algún vídeo para el canal, y son switches, no es analógico. El de volante solo reconoce izquierda, derecha. Bueno, y también adelante y detrás porque el juego permite coger atajos, puedes saltar caballitos para coger más velocidad. Pero a nivel técnico, el manillar son switches. O sea, estoy izquierda, estoy derecha, arriba y abajo. Nada, no estoy en medio de… No, porque es un juego muy arcade, muy divertido. No sé si os recordáis el Crazy Taxi de Sega, de que tienes que ir soltando a la gente. Es posterior. Porque muchas veces digo, qué gracioso, ¿no? Tiene ese punto de humor y demás. Este es anterior al Crazy Taxi, como habéis dicho, de Gaelco, empresa española. Aquí no íbamos a hablar de motos, pero si hablamos de Gaelco, tenemos que hablar de casco, gente. ¿De cascos? ¿De cascos? Tenemos que hablar del casco. Del casco y de un juego de coches y un casco de moto. A ver. Si hablamos de Gaelco. A ver, cuenta. Cuenta. Pues Gaelco, empresa española.
Zigurat trabajaba para ellos, hacía videojuegos, hizo un juego muy famoso que todo el mundo lo conoce como el Carlos Sainz, pero que se llamaba World Rally. Hombre. En el que desde arriba, un poquito lateral, ibas jugando en España con joystick a un juego de coches de rallies. ¿Y por qué hablamos de casco moto y tal? Porque ya tenía el juego hecho. Y cuando lo iban a sacar, al bueno del señor Sainz se le ocurrió cambiarse a Lancia desde Toyota y dijeron, coño, que hay que rehacer toda la parte de gráficos del coche. Y dijeron, pues le calzamos un casco de moto de uno de los programadores, donde estaba la cabeza de Mr. Sainz y esa es la historia. El casco con el que veis al jugador que presenta la pantalla de título del World Rally es un casco de moto. Por eso puede entrar en este podcast. ¿Veis cómo entraban también? Calzador, pero entra. Si entra en el scooter, entra en el casco de moto. Que ha tenido bastante recorrido, que empezó con juegos 2D, se pasó a los juegos 3D, además placas diseñadas por ellos, aunque bueno, en esta última ya la cosa ha cambiado un poco, pero es una empresa con mucho mérito. De verdad que el mérito que tiene el diseñar tu propio software y hardware siendo pequeño, porque antes hablábamos, justo comentaba Jorge, de no, hay otros que les hacen siendo una empresa pequeña, siendo Sega o siendo Namco, podías diseñar tu hardware y tu software porque tenías pasta para aburrir, pero siendo una empresa pequeña tiene mucho más mérito y eran gente muy buena y siguen siéndolo, que además se prodigan bastante. Yo les vi la última vez en Retro Barcelona, me firmaron la placa arcade de World Rally, son gente majísima y muy buena. La gente de Gaelco y de Zigurat. Muy interesante. Súper. Sí, muy interesante. Roberto, tú no has dicho ninguno, Roberto. Yo voy a poner los actuales, que estáis aquí nostálgicos, pero a día de hoy también se puede jugar a si no juegos. es el teletubo, no sé yo, tenemos un MotoGP 25 que ya tiene unos gráficos mucho más avanzados, claro, actuales. Se puede jugar hasta en resolución 4K, en consolas y en ordenador. Bueno, pues como ya sabéis, pues lo que tiene ahora, ¿no? Súper realista, todo casi como en el campeonato del mundo, los mismos circuitos, súper bien reproducidos, las motos con todos sus sponsors, con toda la publicidad, todo. Pues que sepáis que, aunque hemos estado hablando de los juegos antiguos hasta ahora, también hay actuales. Y uno que siempre me ha hecho mucha gracia, que lleva en mi lista de deseos de Steam mucho tiempo, es el Road Redemption, que recordará uno que acabamos de hablar. Realmente el juego va de que vas en moto y tienes que cumplir misiones de asesinar a gente. Entonces, pues, pero es multijugador y los demás tienen la misión de asesinarte a ti, claro. Claro. Y mientras tanto va la carrera y es pues lo que hemos visto antes de darse palos, pero llevado al extremo, combates con clavos y con todo tipo de armas que vas desbloqueando a medida que vas jugando. Y también tiene una pinta muy graciosa. Además, en tráfico abierto te puedes chocar con coches, te puedes chocar con un montón de cosas, te viene la policía a buscar. Es divertido. De todas formas, cuando tú eres el tonto de las gafas, yo pensaba que vas a sacar el de las VR. Ya estamos. Me he metido con tu scooter que no moto y ahora me dices tonto de las gafas. Y no te toca la BMW porque me pegáis entre todos los que estáis aquí. Pero vamos. Oye, el de las gafas te iba a caer. Me ha gustado mucho, vaya graficazos de los últimos sistemas. Y el tema de cómo resuelven, ¿hay más tema de rape? No sé si lo habéis jugado a estos últimos, porque en los juegos así más clásicos lo tienes en plan que te sales de la curva, ¿no? Nunca te caes de la moto, nunca se te va de adelante o nunca se te va de atrás. Yo no sé si los juegos ahora más modernos ya sí que tienes un poquito más ese simulador y ya no es que solo que te salgas de la trazada, sino que te puedes caer o se te vaya la moto. Sí, pues las dos cosas, yo creo. Yo juego al Raid 4, que es otro de estos también nuevos, que es simulador así y tal, y te pasa un poco. Te pone un poco las dos cosas. Es que es, sobre todo en el tema ordenador, que es donde juego yo, la putada es que no tengo un mando como Dios manda y se hace muy coñazo el que sea 1 o 0. O estás tumbado tocando rodilla o estás de pie. Entonces es más complicado jugar. Pero es muy... No sé,
O sea, muy rollo. No sé el resto qué experiencia tenéis con ese tipo de juegos así modernos. Yo soy muy fan de MotoGP y podrías dejar, hay un vídeo que busqué que te saca toda la comparativa de cómo evolucionó desde el primero que nació a partir del de Namco, del que vimos originalmente, el 500 GP, ¿no? de Namco, eran los mismos. De hecho, el primer MotoGP en el año 2000, que se hizo para PlayStation 2 primero, se hizo por Namco. Luego ya se hizo multiplataforma también para Xbox y PC, y ya lo compró compró los derechos Capcom, y luego ya la italiana Milestone, que es la que ya hizo todos los últimos, que claro, ya usa física de Unreal a tope, que es, vamos, es que lo diferencias, es que no diferencias la vida real casi del juego. Sí. Es flipante, porque como lo grabas las partidas y luego vuelves para atrás, ves cómo fue cuando te saliste y te caíste y todo, y es que es como estás viendo una repetición de la carrera. Si me permitís un apunte al hilo de lo que dice de Jorge, el otro día hablando con Luis Ángel de los cuñados motorizados me decía: mira, te paso un vídeo para que veas cómo va un tío en la isla de Man. Y era este juego. Era el Raid, ¿no? El tío es un juego y dice: no, eso no es un juego, eso es de verdad. ¿No ves ¿cómo va a ser eso un videojuego, tío? No, mira cómo se ve. Digo, es un juego, tío. Se nota, Ángel, sobre todo en la moto, si te fijas, estamos viendo un vídeo del Raid, creo que es el 4, ¿no? Sí. El Raid 4, y tiene unos gráficos impresionantes. O sea, si te abstraes de la moto en sí, que yo creo que ahí se nota un poco más que no es real, el tema de los brillos del agua en la carretera, tal, es los espectacular. Los espejos son sí, pero en la propia moto, o sea, viendo el vídeo, fíjate cómo se mueve ya no la aguja de las revoluciones. El líquido de frenos en el depósito del líquido de frenos que está vibra. Reproducido. Los retrovisores, absolutamente todo. Sí, lo es que, brutal. las manos. La vibración del manillar. Mira cómo vibra el depósito de líquido de frenos y cómo vibra el líquido. Ahora me están dando ganas de jugar a este juego con las gafas de realidad. Sí, es lo que te iba yo a decir, con las Quest. Con las gafas tiene que molar. Voy a tener que acabar comprándome un mando de estos Bluetooth. En su día estuve buscando, lo que pasa es que era una locura. Estuve buscando un simulador de moto para ponerte en casa, igual que tienes el volante y los pedales, un simulador, pero lo que decíais de que los primeros que había en los arcade, la moto se tumbaba, pero tú tenías que empujar con el pie para que se subiese. O sea, no eso. Yo buscaba uno de verdad, que tuviese su, no sé si tiene hidráulico, si muelles o qué, que reaccione y que te cueste tumbarla y que suba sola. Y claro, los hay, depende de lo que estés dispuesto a pagar. Pero valen una pasta. Valen un pastizal. Yo no los puedo hacer. Bueno, si tienes otra cosa es que uno se lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Los tienen como negocio. La gente que los compra los tiene como negocio. Este stunt, ¿cómo se llama? El que es stunt de Ducati. Español. Estos típicos que hacen los stunts. Sí, las que hacen los espectáculos. Este tiene uno, ahora no me sale el nombre, me va a matar. Zamora, voy a ver, Emilio Zamora. Sí, Emilio Zamora, que le voy a ver este fin de semana y me va a matar. Tiene uno y lo usa como negocio. O sea, él donde va a hacer la exhibición lleva el simulador. Sí, que levanta rueda y tal. Y eso es es que es como una moto de carreras, o sea, como una carrera en circuito, tienes que estar muy preparado. La gente, moteros de toda la vida en concentraciones, lo cogen y se salen en la primera curva, porque es lo mismo. No, claro. Sí, es que bueno, esto cuando decía que te lo hagas tú mismo, es que hay muchos blogs y demás de movimiento maker yo empecé haciendo uno para coches vas a un desguace y compras motores de limpiaparabrisas de coche y con una placa de Arduino y lo que es una IMU, tú puedes llegar a programar porque te da esa información. Claro. Tú puedes conectarte y te da esa información de inclinación. Y hay gente que lo tiene hecho. Yo no tuve tiempo de desarrollarlo, pero bueno, que es cuestión de echarle ganas y... sí, tiempo. Y tiempo. Y bastante conocimiento. Joder, horas y dinero, como todo en esta vida. Yo como soy vago estuve buscando a ver si lo podía comprar, vi lo que costaba y dije, pues no, pues me quedo con mi tecladito, más bien. Vale, Josemi, has parado de repartir. ¿Qué ha pasado? No sé si nos queda alguna cosa por ahí pendiente. No, ya me habéis hecho enfadar. Ya no me junto. ¿Por qué te yo lo que sí quería puntualizar, que
casi todos, entiendo, o todos los que hemos visto los juegos de motos, las motos, entiendo que van todas con DCT, ¿no? Porque no, el cambio de marchas todavía no había. Llevan Quick Shift. No. ¿Alguna? Ha habido uno de los vídeos que habéis puesto ahora, no recuerdo cuál, que salía la configuración al principio del juego y hablaba de configurar el embrague. Sí. O sea que de alguna forma algo, supongo que sería pues lo típico, que mantienes pulsado el embrague y para salir lo sueltas o algo así, cosas así, ¿no? Pero bueno, no había DCT en el 80 y pico, ¿eh? O sea que ahí se inventarían sus realidades paralelas para simularlo, pero... En la Play está muy conseguido porque según giras el mando, como tiene giroscopio el propio mando, puedes controlar la inclinación. Ni siquiera. Vale. Y luego cambias con siquiera... y puedes cambiar de marchas, obviamente. Sí. Con los botones. Claro, o sea que nada de DCT, Juanfran. Nada, hay que cambiar a mano. A mano. Eso. Ser posible. Hemos hablado mucho de carreras, de motos de motocross, de motos de carreras, pero no hemos hablado de Harleys. Hombre. Un juego también de Sega que se llamaba Harley Davidson King of the Road, en el que siguiendo un poco el rastro que manejabas un camión, pues manejabas una Harley. Y entonces en el salón recreativo, que me acuerdo de haberlo visto en varios sitios porque era famosete, te montabas en una moto tipo Harley con su manillar elevado y tenías que ir básicamente pues ganar al otro, hacer una pequeña misión, pero siempre antes de que se te acabara el tiempo. Y el aceite. El tiempo era el aceite, realmente. Depende de lo realista que fuese, ¿no? Y para arrancar tenías que darle con la pata ahí también. Eso molaría. Nos hemos saltado algunos juegos por ahí. Estaba viendo ahora por aquí en la lista que está el Jorge Lorenzo Pro Motor Racing, por ejemplo, que yo creo que eran más simuladores también de carreras, ¿no? Sí, se le añadí yo porque era un juego específico a nombre de Jorge Lorenzo. Uh-huh. Pero básicamente era un timo, porque era un juego para móvil, como todos los juegos para móviles, era un timo que utilizaba el nombre de Jorge Lorenzo, un juego horroroso, que bebía un poco así de la perspectiva trasera tipo hang-on y demás. Pero técnicamente es que los juegos Java para móviles eran realmente malos, la inmensa mayoría. Y utilizaron la licencia de Jorge Lorenzo para vender unos cuantos juegos, imagino, pero el que se lo comprara, pobrecito de él. Porque la verdad es que era malo con ganas. Luego también había otro, que era el Motorracer, que sacaron varias versiones. La primera fue en el 97 y luego la segunda en el 98 y en el 2001 y en el 2016. Y este tenía la peculiaridad que podías utilizar tanto motos de motocross como motos de velocidad. Uh-huh. Y fue uno de los primeros juegos de motociclismo en ofrecer gráficos en 3 dimensiones de alta velocidad. También destacarlo. Hay otro que no hemos comentado tampoco, que me he acordado ahora. En su momento salió para el Dakar, después del Dakar, salió el juego del Dakar, no me acuerdo si, no sé cuánto está actualizado, la verdad. Estaba buscándolo ahora, que yo he jugado con el ordenador y era totalmente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, porque era una especie de simulador del Dakar como tal, y entonces pues ibas navegando en la moto, ibas pilotando la moto y navegando el roadbook y teniendo que seguir rumbos y, en fin, había varios modos. Había modo navegación y había modo tipo racing, ¿no? Tipo carrera. Pero yo probé el del roadbook y era muy jodido. O sea, era muy complicado. Era bastante realista, al menos. Ahí lo tienes. Eso parecía. Estábamos viendo ahora está muy chulo. Un vídeo de tal. Y está actualizado, sí. Todos los años sacan uno nuevo. Este es el último. Pues el último que es 2025. El 25. 2025 sí, son en enero. Sí, exacto. Así que... Sí, la verdad que los gráficos, como el que hemos comentado antes de la Isla de Man, son súper realistas. Sí. No, digo que este no lo conozco yo, digo que sí, ya vendrá preparado para VR. No lo sé, pero lo podemos ver, porque creo que yo lo tengo. O sea que lo tengo que probar. No sé qué versión tengo, igual es la del 2021 o algo así, no lo sé.
pero supongo que sí. Muchos de los juegos que están en Steam vienen preparados ya para VR. O sea que tiene pinta guay. Pues sí. Este es otro también. Tienen hasta los helicópteros, la imagen desde el helicóptero. Sí, lo que pasa es que cámaras, en las imágenes que estamos viendo es un poco como el modo resumen del juego, o el modo vamos cambiando de cámara. Entonces, claro, por ejemplo... No, es un gameplay, es un gameplay. Es un gameplay, vale. Va cambiando de cámara para enseñarlo, pero es un gameplay. Las es. imágenes que estamos viendo, o sea... Vale, guay. Puedes ir cambiando tú. Sí, no, que iba a decir que la que mola, la que es más realista, o la que a mí me da más sensación de realismo es la del cockpit, la del que vas viendo delante del Me roadbook. gusta eso que estamos viendo, perdona que te corte, que justo que ha pasado por un río y durante unos metros está la cámara llena de agua y vas viendo las gotitas en la pantalla y se van yendo, claro, es que los gráficos han avanzado una barbaridad. Claro. Si lo comparamos con... Muy realista no es porque se ha comido una barca y ha partido la barca por la mitad. Sí, y el talegazo que se ha pegado al principio ya ha vuelto a aparecer. No ha venido el helicóptero por él, pero es que ha vuelto a empezar el vídeo. Y no ha perdido las llaves, no rompe el cardan. Qué gozado. Tiene que salir. Ya estamos. Me he metido yo con tu moto. ¿Qué moto? ¿Qué dices de moto? El helicóptero no se ha ido al agua ni nada de eso. Por ejemplo. ¿El de la pizza va detrás o no? El de la pizza va delante. El de la raya amarilla. Algo tiene que comer. El de la pizza se nos ha pasado un detalle que me ha gustado mucho, que se nota que era de la casa. Era un vespino. No es un vespino. Si miras yo no lo sabía, que conste que todo esto casi hay que agradecérselo a la CIA, cada uno la suya. Pero te digo que cuando busqué la descripción que me hiciera, en este caso no creo que usé Gemini, que le pedí la descripción del Radical Biker, resulta que me especifica que es una Italjet Dragster. No sé si es verdad porque no lo he comprado. No, era un vespino. No era un vespino. No era un vespino. Ese manillar no es de vespino. Una del Vivarian. O una variante, sí, pero la Dragster no es así. En la descripción pone que es una Italjet Dragster. No lo he verificado. Eso me decía, creo que ese es el scooter sin carenado, ¿no? De sí, el Dragster. Tú buscas la Daeli NS125 y es clavada. O sea, dices, pero no, esa es mucho más ancha. No llegaban ni a Hyoshun. Pero las pistas llevaban calentitas, eso sí. Pero esto es súper radical, ¿no? Por esta moto. Y no hemos hablado de coches casi, ¿eh? Casi. Habrá que hacer otro podcast de coches. ¿De juegos de coches o qué? Uf. No sé, ahí da para mucho. Estoy viendo con ojillos tiernos. ¿Ya hemos acabado con los de motos o qué? No me negaréis que hay más material de coche que de motos. Mucho más. Pero es mucho más fácil, yo creo. Más fácil, entre comillas. Lo decía un poco Jorge antes. Es mucho más fácil simular el funcionamiento de un coche que el funcionamiento de una moto. La moto tiene muchas más dinámicas de tumbar, de derrapar, no sé, de perder la rueda adelante, perder la rueda atrás, no sé. Tiene desde el punto de vista, por ejemplo, desde el piloto, incluso desde el punto de vista desde detrás, el que te salga una imagen realista de cómo la moto funciona es mucho más difícil que un coche, creo, No. El caballete y el Willy lo tienen jodido para hacer con un Sega Rally, por ejemplo. Ya. Si en una sala tienes máquinas de motos y de coches, o la de motos es como muy diferente, como hemos visto el Radical Bikers, o normalmente, yo lo digo por experiencia del Templo Arcade, por ejemplo, que tienen de motos y de coches, las que se llenan son las de coches. Sí. Las que más gente hay jugando son de coches, porque digamos que la gente lo disfruta más. Las de las motos, por ejemplo, el Namco 500 como es simulador, ves que la gente se monta, se sale la primera curva y dice, claro. Es para y frikis, también ¿no? tienen en el Templo Arcade el juego ese que se llama 18 ruedas, que es de un camión. 18 Wheeler, no. El Templo Arcade no. El Templo Arcade no tiene el 18 Wheeler de Sega. El Eurotrack Simulator es el que le gusta a David, ¿no? Sí. Ese también lo tengo yo. Yo tengo el Eurotrack Simulator. Te metes a entregar mercancías en Reino Unido después del ferry y te quedas como un campeón. Oye, ¿tú sabes cuando sacaron la extensión de España, que estaba yo ahí en Bélgica jugando y iba con mi camión por al lado de donde trabajaba mi padre? Sí, hombre. Ahora yo pregunto, aprovechando a David que lo tenemos aquí, ya fuera de motos, porque no sé si hay alguno más que tenga que decir alguno. En las salas que está haciéndose retro, ¿cuál es el arcade que más demanda tiene?
A ver, la gente normalmente, yo soy socio del Templo del Arcade aquí en Madrid y soy muy amigo de los socios fundadores. Ayer, de hecho, estuve echando una mano a reparar unas cuantas máquinas. Ayer estuve en el templo, electromecánicas que les han cedido la asociación La Millonaria, que está en el mismo edificio de Pinballs, por casualidad, del mismo edificio, porque se acaban de mudar y al final han encajado en el mismo edificio, en Vallecas. Y estuve ayer ayudando a reparar máquinas electromecánicas. Aquí no hay ni pantallas, tubos catódicos, ni chips, sino todos switches y encoders. No sé cómo les llaman a las ruedas que van dando vueltas para. Sí, encoders. Sí, un encoder. Diales y lo que y lo que la gente suele ir ahí le llama la atención son las máquinas grandes, lo que tú no puedes jugar en tu casa. Entonces van por las máquinas de sniper, por ejemplo, las máquinas de coches. O máquinas con que tengan pistolas. Me gustan mucho las de pistolas, los Time Crisis. Operation Wolf. Sí, aquí no tienen el Operation Wolf, tienen otras bastante divertidas, pero la gente suele tirar más a eso. Y los pinballs. Porque es algo que la gente, sobre todo la gente que no le ha dado al arcade en su época, pues claro, ve allí unas 2 filas de pinballs noventeros y les hace bastante tilín. Yo como máquina electromecánica tengo en la memoria, que no se me olvidará nunca, un simulador de submarinos que había en San Sebastián, en lo alto del parque de atracciones que estaba en la isla, que era eso, una máquina electromecánica. Tú veías, estabas como si fueras en un submarino con su periscopio y tú veías los barcos al fondo retroproyectados y dices, yo un poco en aquella época que tendría 6-7 años decía, pero ¿cómo han podido diseñar esto? O sea, que parece que era todo retroproyectores, estabas basado en cámaras y veías tú el torpedo que lo lanzabas para hundir eso, y eso decía, pero ¿cómo se puede hacer esto? Veías eso y lo que llamaban autómatas, los que eran los muñequitos que se iban moviendo con todo cuerdas y esto, y era flipante cómo el ingenio daba para desarrollar cosas que ahora mismo esto se programa. No, es que había que hacerlo. Claro, había mucha parte física de hacer cosas y de desarrollar cosas físicas y trucos, pues como cuando ves, ya saliéndonos un poco del tema, reportajes de cómo se hicieron las primeras películas de la Guerra de las Galaxias y cosas así, o sea, la cantidad de cosas que tenían que inventar para que pareciese lo que no era y para dar la sensación de tal, es flipante. Todas estas cosas. De todas formas, ahora que me acaba de llegar a la memoria, ¿no es verdad que la primera máquina de volante es la de la peseta? La que ponías la peseta, girabas el volante. ¿Cómo se llama? Sí. Efectivamente. Sí, pero eso no es un videojuego. Eso no es un videojuego. Claro. Es la primera máquina con volante. De hecho, eso no es ni electromecánica, eso es mecánica directamente. Sí. Tengo yo una de esas y echas el duro, en mi caso la tengo de duro, y vas girando la pantalla con un volante, y si llegabas abajo del todo, porque si te pasabas y te iba por los lados, pues recuperabas tu duro. Sí. Pero lo jugabas en la feria cuando no te quedaba un duro ya. Exacto. Entiendo que esa es la primera con volante. Qué viejos somos, joder. Yo esa jugué la de la peseta. Fíjate, yo era con peseta. Yo te la recuerdo de peseta. Lo del duro, bueno, no puede ser, pero yo recuerdo de peseta. Échale años. Sí, son años. Y yo el primer juego que jugué en un recreativo, que tendría también 10, 11 años, era la Space Invaders. La de los marcianitos, llamábamos nosotros, que teníamos una liguilla en el barrio y cada vez que se iba la luz, me cago en la mar, teníamos que empezar otra vez. Ay, Dios. Yo estaba ahí, hoy esta semana estoy yo primero y tal, se iba la luz, a empezar. Y era una maravilla eso. Si os molan las máquinas, por ejemplo, en Madrid ya hemos hablado del Zoo, en el ABC Serrano y del Templo del Arcade, pero tenéis en el Museo de Arcade Vintage, en IBI, ¿vale? Que es un sitio muy... Es que la costa, lo que es la Comunidad Valenciana, el tema del arcade pegó fortísimo allí, y el museo ahí en IBI tienen máquinas muy buenas, muy antiguas también, que es muy difícil ver en cualquier otro sitio. Y luego tenemos el arcade en Sevilla, Arcade Planet, que es la sala de máquinas más grande de Europa. Yo me voy a tirar a la piscina, pero un planteamiento que se ha hecho siempre desde el Internet de las Motos era que si hacíamos una quedada, Juanfran, tú toma nota, que tenía que tener un salón recreativo cerca. Y Alicante y Ibi no están tan lejos. Nada, está pegado. Ya tienes deberes.
Pero ya alguien ha decidido que va a pasar algo con Alicante o qué. No, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Si hay dos condiciones sine qua non para hacer una quedada del Internet de las motos, era Alicante, para nada, Juan Fran ya deje de llorar. Perdón, deje de decir que todas están en el norte. Y hay no lo mismo de Alicante a Asturias que de Asturias a Alicante. Bueno, pues no parece. Que tuvieron ser recreativo. Yo ahí lo dejo como iniciativa. Si alguno se quiere lanzar. Sí, estaría bien. Yo lo que decías antes, Josemi, a la hora de jugar, en sitios como el Temple Arcade, creo que la gente juega precisamente a las máquinas que por presupuesto no jugabas tanto. Los pinball, como dura una partida a lo mejor 3 minutos, no jugaba más a una recreativa. Que yo cuando voy allí, a que me gusta mucho es jugar a una de pesca, que según vas haciendo puntos, el pez empieza a mover la cola, se abre la cesta, un montón. El pinball, sí, sale como un pescado, la carpa ahí. La cola. Y una pregunta, que yo no he estado nunca en un salón recreativo como el que estáis diciendo. Actualmente, para jugar, ¿sigue siendo necesario la moneda? ¿Echas un euro o cómo funciona? ¿Pero en uno normal? Suelen estar en free play. Tú pagas una entrada por entrar al sitio. Por ejemplo, el Temple Arcade aquí en Madrid es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces tú puedes hacer socio por un tanto al mes o socio por un día. Y entonces todas las máquinas son gratis. Y esto es al final se palma pasta, porque pagar el alquiler, el mantenimiento de las máquinas, comprar máquinas nuevas, es mucho dinero. Por eso esto no, como beneficio, como negocio, es malísimo. Pero bueno, al final sí es la gente que lo montó, le gustan mucho las máquinas y quieren tener un sitio con muchas máquinas. Y por eso se montó la asociación y es todo free play. Tú entras y de hecho te pasas. ¿Qué pasa? Antes tú jugabas al Art of Fight, perdón, al Street Fighter y pues te vas a pasar al Street Fighter si quieres, o al Snow Bros. ¿Sabes? Pues te lo vas a pasar. Porque yo lo no dejo de echar monedas, o todos los yo contra el barrio, pues no dejas de echar monedas y al final pues te lo pasas porque va todo ahí. Lo dejo como idea. Necesitas hacer una moneda, una chapa, para poderla dejar al lado derecho. Si no, no tiene sentido el que entras para pedir el turno, ¿no? Para pedir el turno. Eso lo haces como. Y luego nominativa, si quieres te la llevas. Así ya tienes esto. Pero es la monedita en el lateral. Yo ahí lo dejo como apunte. Está bien. La ventaja de estos sitios es que ya tienen aire acondicionado, no está el gorrón, tampoco está el de la riñonera, y como no están masificados, pues normalmente no tienes que esperar. Yo ahora, si fuera un sitio de estos, te digo de verdad que entraría al Turbo Run, al Operation Wolf si existiera, y el Robocop. Ahí sí que iba de cabeza. Double Dragon. Está quedando esto viejuno, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Eso sí iba a decir, que anda que no habrá cosas nuevas que hablar. Roberto, no es lo mismo. No es lo mismo. No lo has vivido. No sales allí con cáncer de pulmón directamente, aunque no fumes tú. No te llevas un navajazo, no te han robado la cartera, no has empezado a fumar con 13 años. Con tu sesión de rayos X ya puesta. ¿El qué? Con tu sesión de rayos X ya puesta. Eso. Sí, también. Los ojos enrojecidos de los. Bien. Me acuerdo el Spectrum en mi tele, los ojos, me decía mi padre, ya has jugado demasiado, tienes los ojos rojos. Digo, no, los ojos hacían así, se salían fuera directamente. Vas a quedar tonto de tanta consola. Eso, tanto jugar. En fin, chicos, yo creo que va siendo hora de que vayamos cerrando. ¿Cómo lo veis? Sí, no sé si queda algún apunte por ahí que queráis dar, que se haya quedado en el tintero. Por mi parte, no. Vale, el señor Alex y su voz, que hoy no ha podido hablar mucho porque está el pobre ahí afónico. Yo nada, gracias por participar, porque la verdad que era un tema que me hacía muchísima ilusión, porque he echado horas y horas a esto, muchas horas. ¿Hablas de jugar o de preparar el contenido? De jugar, ¿no? De jugar. Ya te digo yo que desde los 11 años, 10 años ya empecé con esto de los videojuegos y de las consolas y de los salones recreativos. Nada, gracias a ti por darle un empujoncito, porque de hecho coincidió que justo cuando tú y yo hablamos y me propusiste el tema, yo iba a ver a David ese mismo fin de semana y lo estuvimos hablando y llevábamos detrás de David
pues años, me atrevería a decir. Sí, puede ser. Tenía yo ahí un guión ya que he reaprovechado ya desde hace ya un tiempo, sí. Sí. Lo bueno es que como es todo retro, pues no se le va actualizando. Entonces claro. que está ahí. No ha perdido vigencia. No cambia, no pierde vigencia. Nada, muchas gracias, Alex. Señor Sachs, lo mismo, muchas gracias por participar. Gracias por ayudarme a expandir el retro entre los no creyentes. Exacto. Recuérdanos tu canal de YouTube para el que no lo haya pillado. Pues loscastosdesax.com. En loscastosdesax.com ya tenéis enlaces a todas las redes sociales directamente. Eso lo pondremos por aquí también en la descripción del programa. Lo dicho, muchas gracias por unirte hoy al Internet de las Motos. Y al resto, pues como siempre, lo mismo. Muchas gracias, señor Josemi. Muchas gracias por dejar usted por un rato de correr y sentarse aquí a hablar con nosotros. Más vale que no os habéis alargado más porque empiezan los fuegos artificiales ahora y vamos a tener que cortar rápido porque pum, 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 y va a empezar. Y esto no sabíais si iba a ser como esto es casi Euskal Herria, no sabíais si eran los fuegos artificiales o la manifestación de enfrente. Vale, señor Juanfran, lo mismo, muchas gracias por. Además es que no lo veis, o los que no lo estáis viendo, Juanfran ya viene siempre con sus cascos rosas, como debe ser, sus cascos rosas y su gorra y su camiseta del Internet de las Motos. O sea, espectacular. No como otros. El Carrancio también viene con camiseta. Bueno, Alex viene con la camiseta de su podcast. Lo dicho, Juanfran, muchas gracias por estar aquí. La promoción. Eso. Muchas gracias a vosotros, lo hemos pasado genial. Agradecer a Sachs que nos haya compartido un ratito de su tiempo con nosotros, y a Lupo, que esta mañana creíamos que estaba ahí en el aire, pero ha hecho el esfuerzo con la voz de estar aquí. Hemos estado hasta buscando soluciones alternativas por si no podía hablar. Aparte de las pastillitas que se está tomando. Le he puesto a la IA que me diera una poción mágica para recuperar la voz. Exacto. El hombre de la caverna, Cabelman Joe, le vamos a llamar ahora. Señor Carrancio, lo mismo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hacernos de pincha vídeos y de... Muchas gracias a vosotros, la verdad es que he disfrutado mucho, más incluso estos días previos, viendo lo que estabais disfrutando, rememorando viejos tiempos, ha sido muy divertido. Sí. Se nota que le ponéis esa pasión de que lo habéis disfrutado y lo seguís disfrutando. O sea, ya no solo David, ¿no?, que participa en la asociación, sino José y Alex, cómo estaban por el grupo ilusionados con los juegos de la niñez y de la juventud. Nuestro CEO no, porque tenía pelota y bicicleta, ha dicho. Nuestro CEO no lo disfrutó. Era de calle. Yo era más de patio, de calle. Sí, es que yo vivía en un pueblo, entonces yo podía salir cuando me daba la gana y volver cuando me decían que volviese. Pero sí. Vamos, que los recreativos te pillaban lejos. Eso ya lo me pillaban lejos, sí. Yo creo que los primeros recreativos que vi ya tenía yo 16 años. O sea que te pilló mal. Si no entrabas a los 13 empezabas a fumar ahí, ya no entrabas. Nada. Vale, por último, pues señor Jorge Llana, muchas gracias por desplazarte hasta los estudios centrales y acompañarnos también hoy. Pues muchas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros dos, sobre todo los dos Davices y Alex Lupo, que creo que, bueno, no sé si Josemi también, ¿quién tuvo la idea de hacer este maravilloso programa? Fue un poco... Alex. Alex fue el que lo propuso para hacer ahora, pero ya habíamos hablado de hacer esto con Sachs desde... Yo creo que llevo persiguiendo a Sachs años. Sí. No sé, de 2-3 años mínimo. Cada vez que nos juntamos una vez al año. Y yo, Sachs, lo de los videojuegos, ¿para cuándo? Es que tengo que preparar. Joder, macho, es que... Pues lo dicho, muy, muy agradecido porque me habéis hecho rememorar aquellos tiempos y bueno, a pesar de hacerme sentir un poco viejo, abuelite cebolleta, pero la verdad es que son momentos que yo guardo ahí con mucho cariño, porque era época que era una pasada. Cualquier cosa, o sea, veías cuando cargabas un juego que tardaba y te ponían la musiquita y ya estabas alucinando. Entonces, bueno, recordar aquellos tiempos para mí me gusta mucho y gracias a la página también de esas que entré a verla, que, jolín, tienes ahí de todo. Me vinieron a la memoria todos esos recuerdos, por un lado bien, porque me doy cuenta de lo bien que lo pasábamos, y por otro lado el recuerdo que tenía de los años que hace, está totalmente desfigurado, porque yo me lo imaginaba en 3D el chatarrero. Y en Cinemascope. Pues síguelo en Instagram, que ya verás tú todo lo que le da, porque se mueve este muchacho. Mi hija me dice, papá, vamos a ir a la nave esa
de los videojuegos con palancas. Ya. Sí, sí, sí. Vosotros que vivíais en Madrid teníais mucha suerte. Claro, aquí no. Porque yo iba a ver a mi hermano, con la disculpa de ver a mi hermano, y lo que quería era ir a Gran Vía. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Chicos, y tranquilo, Jorge, que esos delitos ya han prescrito, nadie te va a buscar. No. Si no le ponemos yo no yo solo hacía intercambio. Tú hacías copias de seguridad. Yo nunca cobré. Escúchame, tú hacías copias de seguridad. Eso es. Copias de seguridad. Eso es. Faltó poner el puesto en el rastro. En fin. El rastro de Madrid. Y como siempre, recordar un apunte distinto. Hemos cambiado nuestra tienda de merchandising del Internet de las Motos. En internetdelasmotos.com tenemos una nueva tienda. Esta vez ya no dependemos de la tostadora y bueno, hemos añadido otros diseños, otros tipos de productos y tal. Bueno, si hay alguna cosa que os mole ahí, pues nada, darle por ahí. Y si queréis comprar, si metéis en el canal de Internet de las Motos, es que iba a decir cuál era el cupón, pero ya no me acuerdo cómo se llama. Internet Motos 25 creo que se llama. Hay un cupón de descuento Internet Motos 25, creo que se llama, y si no existe lo crearé después de cuando vaya. Nos lo preguntáis, entráis en el Telegram y nos lo preguntáis. Exacto. y os lo decimos, que ahora mismo no lo tenemos aquí. Que os da un 10% de descuento en cualquier cosa que compréis en la tienda. Lo dicho, en internetdelasmotos.com. Y nada más, como siempre, a todos los que habéis estado aquí en el directo de YouTube, muchas gracias por la paciencia y por los comentarios. Se nos ha olvidado una cosa muy importante que no vamos a poder hacer hoy porque llevamos ya casi 2 horas, que es leer los comentarios de iVoox de los diferentes programas. Y en el próximo programa no podemos olvidarnos de hacer eso. Entonces, muchas gracias a todos los oyentes, tanto por escuchar, por vernos en YouTube, por escucharnos en las diferentes plataformas, iVoox, Spotify, etcétera, y sobre todo a los que comentáis, que no os estamos haciendo mucho caso y lo sabemos y vamos a arreglarlo en cuanto podamos. Nada más, muchas gracias a todos, lo dicho, un abrazo, disfrutad del verano y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.